Audio Jungle.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Casi no llegamos al directo de hoy. ¿Cómo estáis? Veo que aquí hay una persona que le ha arrebatado la pole a Lokimara. Hola, Naveche, ¿qué pasa? Sí, Naveche, hoy toca PlayStation 2. Lokimara, te ha arrebatado el primer puesto, ¿eh? Lokimara segunda hoy. Y tenemos también por aquí a Pili. Hola, guapa. Y D3 de cero, muy buenas tardes, noches. Desde cero, desde cero. Hoy, y los que estáis por ahí, hoy toca PlayStation 2. Poco hemos podido anunciar hoy porque hemos estado bastante liados todo el día y cansados también. Hemos ido también a FNAC, corriendo para acá. Casi no llegamos en tren, nos ha llovido. Aquí en casa va preparando todo corriendo. Yo me duele un poco la espalda. He cenado corriendo porque tengo un poquito de hambre. Y empezamos directo. A ver, ¿qué más? Y encima no nos ha tocado la consolita que sorteaba Vanegas. Pili? Bueno, pues entonces vamos allá. Vamos allá. Hoy toca PlayStation 2, que ayer hicimos PlayStation 3 y tenemos que decir, ante todo, a los que estéis por ahí, los que vais entrando, muchas gracias, que estuvo muy guay anoche, que nos cansamos bastante, al final nos hemos levantado muy cansados, pero nos pasamos muy bien. Además hemos superado los 70 subs, muchas gracias a todos y todas. Malo Mola ha hecho su granito de arena ahí regalando, y luego gente que se ha suscrito y gente que nos ha seguido también. Estamos cerca ya de los 700 y 70 subs, me parece una locura. Unos 73 subs, me parece una locura. Hola DL3C, muy buena. Sí, todos los puertos son buenos, Lokimara, todos los puertos son buenos, pero quería meter un poquito de cizaña ahí. Quería ser malo. Vamos a preparar el setup, que me la ha dejado aquí Eva preparado, la pobre. Ahora se va a descansar ella un poquito. Hoy voy a jugar. Y vamos a empezar aquí. Y ya veis aquí que tenemos a la derecha y algo que ya presumiblemente hemos hecho aquí un pequeño... que sabéis cuál es, ¿no? El Garfield de PlayStation 2. Por cierto, este es el último episodio de PlayStation 2. Ya no tengo más juegos, lamentablemente. Es el octavo PAL y el noveno realmente de PlayStation 2. Hicimos el primero, que no contamos como numerado porque era todo importación. Y este es el noveno, que son casi 70 y pico juegos. Pero que realmente hay mucha canela, hay mucha calidad en este último lote. Ya no me acordaba lo que había. Y espero que os guste. Hay cositas raras como este Garfield. Porque hay varios Garfields. Hay 3, 4 Garfields o 5. Hay dos más conocidos, que es el Lasaña y el otro el World Tour, me parece. Y luego está este de principio de generación, este Garfield. Este que además lo compramos en Inglaterra, si no os acordáis, que lo trajimos de Londres hace 4 o 5 meses, en mayo. Lo mostramos, que fue de las cazas que hicimos en Londres. Y es un juego muy raro de ver aquí en España. Bueno, raro de ver. No es que sea caro, pero es muy raro de ver. Lo compramos allí porque realmente era muy raro. Lo vi a muy buen precio, que eran 2-3 libras, ¿no? 4 libras, no sé lo que nos costó, pero ahí andaría. Todo completito, muy buen estado. Eso sí, como veis, es la edición inglesa. Porque desde aquí, bueno, yo nunca lo he visto PAL. Yo nunca lo he llegado a ver este PAL España. Sí, es muy bonita la portada. Recuerda, bueno, al clásico, sobre todo a las viñetas de Garfield, antes de pasar a dibujo, a animación. Muy chulo, la verdad. What the mess. Dice DL3C, dice, dale una segunda vuelta a la colección de PlayStation 2, que le demos una segunda vuelta. Bueno, pero más adelante, ¿no? Ahora estamos enseñando los irreales de PlayStation 3. La semana que viene nos sacaremos el jueves. La semana que viene nos sacaremos el jueves. Mira, Eva, yo ahora estoy haciendo multitarea. Estoy viéndole la lata de Monster a Eva porque no la puedo abrir ya con las uñas. Ay, que me rompo la uña yo. Gracias. Y... un poco de gatos blancos, dice Eva. Un poco de gatos blancos. No sé a qué viene Naveche en el comentario. Bueno, ya no lo explicas ahora. Dice, el otro día pillé un Mr. Bean por 3 euros. El Mr. Bean, el de PlayStation 2 es raro, pero es muy malo, la del E3C. Eso sí, genera nostalgia. Es un juego muy... de hecho, es más bueno en la versión de DS. Está un poquito mejor la versión de DS. Es un juego que salió en PlayStation 2 y Wii.
lo distribuyó Blast, esa distribuidora inglesa que se asemeja a Midas y Phoenix. Ahí está, ahí más o menos, un poquito mejor que Phoenix, eso sí, pero cercana a Midas. Pero bueno, el juego es bastante flojito. Lo que pasa es que nos recuerda a el tema de Mr. Bean, que nos lo pasamos también con sus series y sus películas, ¿no? Dice desde cero, dice que lo que hay que comprar es más PlayStation 2. A ver, ya nos gustaría encontrar lo que queremos, verlo. Primero verlo y segundo comprarlo. Pero es muy complicado desde cero. Más o menos lo que queremos lo tenemos y lo que nos falta o es muy caro o literalmente no se ve. Cuando compramos alguna cosa, por ejemplo, vamos a enseñar el que viene. Ah, por cierto, no he puesto ni siquiera el vídeo del juego, ¿eh? Estamos en la parra hoy. Venimos cansados. Venga, vamos a poner aquí el vídeo. Garfield. Para que veáis, era un juego de primera jornada de PlayStation, y no estaba mal, en plataformas, plataformas que es bastante jugable, es un juego que se puede jugar bien. Este Garfield. Si lo veis, a mí me ha costado verlo mucho, al final hemos tenido que tirar por el inglés, después de 12 años, que yo no lo veía para España. Supongo que lo habrá, pero no lo he visto, no lo hemos llegado a ver. Si lo hubiéramos visto no lo hubiéramos agenciado. Y el que vamos a enseñar ahora es otro de los raros. Este Army Men, hay por lo menos 7 Army Men en PlayStation 2 y este me ha costado muchísimo. Este también lo enseñamos es de los últimos juegos que compramos de PlayStation 2 y lo enseñamos, que lo vimos en un CEX. Mira que hemos visitado a veces años y años los CEX y nunca lo habíamos encontrado. Esta versión para España de uno de los Army Men que nos faltaba, el Soldier Wars. Una edición bastante rara. También salió en Xbox, la primera Xbox. Es un juego mediano, es decir, más bien tirando flojo dentro de lo que es la saga Army Men. Hola Luma Garrunder, muy buenas. PlayStation 2 Forever. Ayer Pili ya nos comentó que no podías asistir a PlayStation 3. Pero bueno, hicimos solamente el primer volumen, eran 200 juegos más o menos. Lo que pasa es que había mucha calidad en la cajita de plástico que sacamos ayer, la verdad, había bastante calidad. Yo no me acuerdo ni lo que había metido en cada una, o sea, alrededor serán casi 600 lo que tenemos de Play 3. Y Play 3 sí que la realidad es que la tenemos bastante cerradita. Play 3 está bastante cerrada ya. Muy poquita cosa vamos a poner, meter o comprar, la verdad. Bueno, vamos al siguiente. Otro Bob Esponja. Este es uno de los difíciles de ver en PlayStation 2. Este también lo compramos no hace mucho, hace un par de meses. El ataque de los juguetes robóticos es más fácil de ver en la versión de Wii. La de DS es muy diferente a esta versión. Es una versión muy chula la de DS, pero esta no está nada mal tampoco, como podéis ver en pantalla. Y es bastante esquiva, sobre todo esta edición española. Esta edición española nos costó muchísimo. Bueno, era de los poquitos que me faltaban y al final cayó. Dicen a veces, como decía a Eva que iba a jugar y yo le preguntaba si era con el juego del gato blanco, pero como matan muchos, pues gatos blancos. Ah, vale. Bueno, es que allá el problema de los gatos es que los quiere mucho y no puede matar gatos, ¿eh? Los mato sin querer, no me Los mata sin querer, dice. Hola, Kiri Chanchelo. Hola a todos y gracias a Malomola por la sub de regalo. Sí, Malomola lleva varios días el hombre regalando subs. Es increíble, ¿eh? Muy guay, muy guay. Bueno, aquí tenéis el Bob Esponja. Este es el tercero de la noche. Vamos increciendo. Y vamos por otro que... Los primeros son los que compré no hace mucho. Este es el segundo juego de Robotech de la consola de PlayStation 2. Este también salió para la primera Xbox. El Invasion. Me gusta más el Battle Cry. En el Battle Cry manejamos a los robots, a los mechas, que ya sabéis que se pueden transformarse en aviones de combate. Y en este Invasion... Aquí nos ponemos en manos de estos soldados en tierra, ¿no? Es en primera persona. No está mal el juego, pero me gusta más la versión del Battle Cry. Y esta sí que es la versión española.
No estaba mal, no estaba mal. A ver, jugablemente está bien. Quizá es muy superior a la versión de Xbox, de micro. Pero la de Microsoft es bastante difícil de ver. Si esta ya es difícil de ver, la de PlayStation 2, la de Microsoft también anda ahí. Bueno, vamos a por otro bastante raro dentro del catálogo para España, este Hamster Heroes. Un juego, bueno, que se parece mucho a los... bueno, es una copia, un clon casi muy parecido a los Monkey Ball de Sega. Estamos empezando para calentar, ¿eh? Ahora, luego me decís lo que viene. Que por cierto, ya encontré los Gradius, incluso he encontrado el Tengai y los 3 Gradius que hay en PlayStation 2. O sea que ya no sabía dónde estaban, estaban en el último cubículo. Todos perdiditos, los pobrecitos ahí más solitos. Sabían de jugar. Vamos a enseñar un poquito del gameplay. Aquí están. Aquí está el Hamster Hero. Ya veréis que es muy parecido a los Monkey Ball. No está mal el juego. Técnicamente, pues es muy parecido a los Monkey Ball. No es un juego chustera. Pero es un clon casi. Dice Naveche que Xbox es difícil de ver a secas. Sí, a ver, Xbox para España vendió, imaginaos. Yes, Gradius, dice Naveche. Dice que he empezado flojete hoy. Hombre, me vengo cansado, me vengo cansado. Pero bueno, estos títulos, Luma, a pesar de que no... A ver, quizás Bob Esponja está mejor. No son quizá de lo mejor del catálogo de Play 2, pero son muy raros de ver, ¿eh? Esto ahora poneros a buscarlo y a encontrarlo, a ver si tenéis narices. Yo he tardado muchos años en comprarlos, ¿eh? Estos, muchos años. Es un cosi guay. Este es un cosi game de Eva, ¿eh? También, este es totalmente para España. Y ahora otro, quizá ya en calidad muy superior, este Patoville, este juego de plataformas de los patitos, los Sitting Ducks, conocidos en Estados Unidos. Muy difícil ver este juego ya, el Patoville. Y mucha gente le tiene muchísimo cariño a este juego. De hecho, no se le ve el juego. Es muy guapo este juego, como podéis ver, un plataforma muy chulo. Mucha gente que lo jugó en la época le tiene muchísimo buen recuerdo. Me costó mucho hacerme con la versión española. Sí que vemos siempre la edición inglesa y tal, pero bueno, o la americana, que la americana ya el nombre es Sitting Ducks. Dice Monkey Ball es una pasada, me recuerda las noches party game en un Head. Dice Hamster, pues no sé, pero si parece, se parece, pero tiene que estar bien. No, está muy bien el juego, lo que pasa que sí es muy similar al Monkey Ball, pero es un buen juego. Dice el de Pato Donald, ¿qué te parece? ¿Lo has jugado? ¿Cuál de ellos? Del ETC. Hay varios Pato Donald en la plataforma de PlayStation 2. Está el Donald el Quack Attack y luego hay otro más. Hay 2 o 3. Hay 2 o 3, Pato Donald. Están todos más o menos bien. Uno es una especie de plataforma Ranangan hacia adelante, que no está nada mal. Y luego tenemos el otro que está bien. Bueno, están bien los. Y si te gustan, no son juegos caros. El Quack Attack está bien. Además lo enseñé por aquí y es un juego bastante guapo. A ver, no es una maravilla. De hecho, a mí me gusta más este, por ejemplo. El Patoville me parece mejor juego. Este Patoville. Bastante más divertido, mejor hecho. Bueno, vamos ya por jueguecitos más guays. Este Okami precintado de Capcom. Aquí lo tengo protegidito, precintado. Que ya sabéis que es un juego caro ya en PlayStation 2. Lo que pasa que, bueno, llegó a salir un lote de juegos UK en Amazon hace un tiempo, hace unos añitos. Se vendían a 10, 12, 13 euros y hizo bajar un poquito el precio de estos juegos, ¿no? Pero es un juego muy buscado en la plataforma de PlayStation en su momento. La diosa Okami, la Amaterasu, la Amaterasu. Qué guapo el juego, que bien se marcaron aquí un lolazo genial. Platinum aquí con Okami. Vamos increciendo.
Bueno, uno de los juegos que me encontró Eva en una cesta y le dije, pues sí, este lo quiero. Este lo quiero y además, juegazo que en la época se le machacó, juego de Vanillaware y que ahora le han puntuado muy bien. Es un Tower Defense. Un Tower Defense. A ver, chicos, ya ha habido un port. Dime, Eva. Odin Sphere, No. Green Grimoire. Green Grimoire, sí, Eva. Eva acertando. El Green Grimoire, la edición española. Yo lo disfruté mucho en su momento. Este Tower Defense, con cositas de rol. Muy chulo, gráficamente muy bonito. Muy diferente a lo que lo que iba haciendo en aquel momento Vanillaware, que hacían RPGs de acción y beatemaps. Sí, Salvio, una portada chulísima, muy guapa, muy chula, la verdad. Arte puro, la gente de Vanilla. Y vamos a poner un poquito de gameplay del juego de Green Grimoire, que realmente sigue viéndose, sigue viendo genial. La versión de Switch y Play 4 lo único que han hecho ha sido limpieza de imagen, un pequeño remaster, pero este juego, como podéis ver, es un Tower Defense. Manejamos nuestros minions y defendemos la torre. Estrategia, RPG y muy chulo, la verdad. Para muchos, este quizá, que a nivel técnico es una burrada. Level 5 se sacó aquí, hablando pata, la chorra. Y es este Rogue Galaxy, juego de última generación de Play 2, que estuvimos a punto de casi de que Sony renunciara a distribuirlo en Europa, y al final lo sacó. Este Rogue Galaxy, para muchos el mejor juego de RPG que tiene la consola, que siempre ha sido muy baratito, pero que últimamente ha subido bastante. Ya no es tan baratito como antes. Este Rogue Legacy. Juegazo. Este brutal. Este lo disfruté como un enano, la verdad. Y increíblemente pasó bastante desapercibido. A ver, no lo apuntaron mal las revistas, pero pasó muy desapercibido el juego. De hecho, por ese motivo quizás Sony no ha querido recuperar esta licencia ni a sacar secuelas ni nada por el estilo. Juego de Level 5. Para que veáis un poquito el movimiento. Tiene pequeño limpieza HD, pero se sigue viendo genial el juego. La verdad que Level 5 hizo un trabajo espectacular. Un juego casi de última jornada de PlayStation 2. Teníamos a las puertas Play 3 ya. Sí, un top de RPG Luma. Yo para mí también, para mí también es uno de los top del sistema. Exclusivo de Sony. Y gran olvidado. Bueno, vamos para otros exclusivos de Sony. Pero esto sí que Sony de Fumito Ueda, sí que les ha dado más amor. Primero fue este Shadow of Colossus. Yo tengo una copia completita en muy buen estado. Lo único que no me atrevo a quitarle, esto era de un videoclub. Era de videoclub. Es como una especie de pintura de Tipex. La podría quitar, pero no me atrevo por no descascarillar el cartón, porque está genial, las postales, todo. Está muy bien, de estas liquidaciones de videoclub, que tenían varias, y ese estaba muy bien. Pero no me atrevo a quitarle el rollo este, el Shadow of Colossus. Yo lo jugué en la época, pues, piratongo. Lo jugué piratongo. Pero cómo rascaba el jodido. A ver, es una proeza técnica el Shadow of Colossus, pero hay que reconocer que en algunos momentos iba a 5 frames la pantalla. En algunos momentos las cargas y los gigantes y ciertos que el juego parecía que iba a cámara lenta, no lo siguiente. Pero bueno, aún así el juego es una auténtica locura. Dice Numa que ni lo toque. No, yo no lo he tocado. Ni se me ocurriría. Lo tengo además, como podéis ver, muy protegidito. Lo tengo bien aquí en un plastiquito, aquí va y ya está. Y luego tenemos por el otro lado, no tengo la caja de cartón, tengo el mío de la época que compramos,
que es el ICO. El ICO, la segunda edición, o sea, la segunda reedición, no la primera, la que venía con cajita de cartón. Y ya me quedé con esta edición española, el ICO. Pero claro, tenemos las versiones de Play 4, los remasters de HD de Play 3. Al final dices, bueno, ya con esto ya acabamos, ya no... son los grandes pendientes que tiene, porque sí que le encantan, para ellas son muy cute, muy cozy estos dos juegos, muy bonitos, y la música, sobre todo el Shadow Colossus, muy bonita. Son maravillosos, sí, Luma, sí. AD3 es tremendo. Dice, AD3, ese juego puede que sea el que más exprime PlayStation 2. Posiblemente sea el que más le exprime, o posiblemente el que peor rendimiento le saca de AD3. Hay gente que dice que quizá el que más exprime la consola es el Gran Turismo. Gran Turismo parecía que era de otra época. El de PlayStation 2, el último, eso es una virguería tremenda. Pero bueno, no sé, hay grandes juegos ahí, brutales, y uno sería Shadow of Colossus, entre otros muchos, que tuvo PlayStation 2, que fue una consola maravillosa, la verdad. Sí, es un juegazo. Quizá se vio abocado Fumito a sacarlo, quizá no pulirlo un poquito más, porque lleva muchos años de desarrollo el Shadow después de haber sacado el ICO. Pensar que PlayStation 2 fue muy larga en su duración. El ICO lo sacó casi a principio de generación, luego sacó el Shadow al cabo de unos años. Hola Osvar, muy buenas tardes, buenas noches ya casi, Osvar. Aquí por lo menos es de noche. Bueno, vamos a otro. Ya os he dicho que este es un buen lote. Otro que le tengo mucho cariño y lo jugué en su momento, y tengo una copia precintada. Italia-España. La compré precintada en su momento, Halifax. Legend of Saiyuki. Este shoot 'em up o cute 'em up de los que le molan a Eva. Ya sabéis que además Strictly Limited lo va a reeditar. Ahí el periodo del abierto para Switch. De este Legend of Saiyuki. España de Italia. Que también en Wii también salió y que también es muy cara. Juegazo. Aquí el tema es que aquí hay parte del equipo de desarrollo de los Poki Rocky. Por eso se asemeja tanto. Realmente no es una secuela, ni mucho menos, sino simplemente es una especie de juego alternativo y hecho por parte del equipo de desarrollo, que distribuyó 505 Games en Europa en aquel momento. Ah, vives en Canarias, Osvar. Vale, entonces me cuadra. Y encima allí, que hay puesta de sol más tardía. Qué bien, qué suertudo eres. Y sí, este es otro Luma. Y además me gusta mucho a nivel gráfico. La pena, ¿cuál fue este juego? Que vendió tan poquito, este juego de Starfish. El estudio que lo realizó, pues que ya sabéis que en la época de PlayStation 2, sobre todo las revistas y medios especializados, y machacaban todo lo que era pixel. Miraros las notas que le dieron al juego. O sea, al juego no le podían dar peores notas. Todo lo que era pixel, todo lo que tenía, no era un desarrollo 3D, lo decían anticuado, obsoleto, comentarios así. En fin, Dios no es libre. Menos mal que ya creo que la prensa ha escarmentado y le dan opción a todo. Dice, recuerda mucho el Poki Rocky. No, sí, Osvar, es que es eso. Os recuerda mucho porque resulta que parte del equipo de desarrollo eran los creadores y trabajaron en los Poki Rocky. Por eso os recuerda mucho. Además, Taito les tuvo que ceder licencia para poder sacarlo en Japón. Imagina. Y de hecho, este juego, Osvar, si lo quieres en Switch, lo tienes en pre-order, el remaster, en Strictly Limited, que saldrá, bueno, no creo que le falte mucho salir al juego. Este mismo juego. Bueno, vamos con otros shot maps. Como hemos anunciado al principio del directo, ya he encontrado mis Gradius. Aquí tenemos el 3 y el 4.
Esta sí que es la versión para España, gran desaparecida, de inicio de generación, juegazos como la Copa un Pino y los grandes radios, Nemesis como yo lo recuerdo en MSX, como se le renombró en Europa, Konami en estado puro. Qué maravilla de juegos. Tenemos el 3 con sus power-ups y a láser. Vamos a láser puro. Sí, la portada es muy guapa. Siempre se caracterizaba los Gradius porque ponían siempre en portada sus naves. Tanto en MSX como lo hicieron, por ejemplo, en los X886.000, los ordenadores japoneses que también salieron. Hola, Malomola, buenas noches. Aquí tenemos nuestro artífice de los regalitos de anoche y de otros días a gente. Échale una felicitación al bueno de Malomola. Otra vez, la madre que lo parió. Malo. Qué cabrito eres. Lo siento, te tengo que decir cabrito porque... Yo no sé qué decirte ya. Muchas gracias. Vamos a tener que hacer un sorteo en Navidad en la cual solo vamos a meter a Malomola. Qué guapo. Nada, a ver quién la ha tocado. ¿Quién la ha tocado esta vez? A ver. Mira, a Letrata, a Devil Ruchu, a Domos 3D, a Huguito y a Ramamuz. Bueno, a los pobres, a ver si los pobres se enteran y te lo pueden agradecer. Grandes, conocemos a gente de ahí. Letrata, por ejemplo, es una gran jugadora. El bueno de Huguito también. Muchas gracias, Malomola, por la parte que nos toca. Grandísimo, grandísimo. Hola, Tierra Seca. Hoy tampoco está Eva, ¿eh? Hola a todos, estoy en el chill out. La pobre está descansando, que también lleva mucho tute de toda la semana de trabajo. Y hoy nos toca un poquito de hablar Play 2 y... Bueno, aquí tenemos el 4. Ya el 4 gráficamente era mejor, más rápido, más fluido. Pero muy guapo. Lamentablemente esta edición de PlayStation 2... la española sobre todo, aunque da igual, la española, cualquiera de las ediciones europeas, se ha complicado mucho, pero muchísimo, sobre todo a ser cajita y juegos de primera jornada de PlayStation 2, bastante duros de encontrar y bastante caros. Sí, bueno, yo ya lo comentamos de una vez, de mis grandes amores de la infancia. Yo entonces lo recordaba como Nemesis 2, era el Gradius 2 en MSX y el Salamander. Juegos que los disfruté muchísimo en cartucho en su momento y bueno, aún tengo la musiquita en la cabeza, juegazos, ¿no? Y bueno, vamos al siguiente. Ya el juego también de Konami, el Gradius 5, pero esta vez el equipo de desarrollo fue la gente de... Me parece que fue Treasure, ¿no? Aquí lo pone. No sé, creo que fue Treasure. Gradius 5. Esta es la versión UK, porque me salió muy baratita. En su momento, yo lo quería jugar. Y quería la versión buena, baratita. Y esto fue... Me acuerdo en eBay... En subasta, que nos peleamos por el 20 y pico tíos o tías, no sabemos lo que... Bueno, 20 y pico personas o personajes. Y me salió por 20-25 euros. Éramos todos muy cutrongos, ¿eh? Éramos todos, me acuerdo, euro a euro o libra a libra, porque lo importé de UK. Libra a libra, en el último momento 1 euro. Yo puse el último euro. Pero bueno, no me arrepiento, menos mal, porque luego de aquella época que valía 25... Al cabo de 2 añitos, 3, empezó a subir y ya da igual la versión que busquéis, sea la española, sea la inglesa, sea la que sea, vale un ojo de la cara. Juegazo como la Copa un Pino. Brutal. Dice Tierra, es broma lógicamente. No se lo digas vengo por ti.
No, hombre, no, Tierra. Yo conozco que sé que te encantan los gameplays de Eva. Y la Pore lo que pasa es que puede jugar poco. Pero bueno, el otro día jugó, le gustó mucho. Igual la semana que viene repite, me dijo. Igual. Hoy la primera tanda de colección, no, Tierra, precisamente es la última tanda de la colección de PlayStation 2. Este sería ya el noveno volumen, es decir, este es el octavo realmente de la región PAL que enseñamos. Pero hicimos un primero de importaciones, es decir, que hemos hecho 9 episodios de PlayStation 2 de nuestra colección. Hoy son 70 y pico juegos, pero hemos ido enseñando 110 más o menos cada día. O sea, la verdad es que tiene una colección que la hemos ido consiguiendo desde hace 12-13 años, poquito a poco, pero sin pausa. Nos hemos parado más ahora, por culpa de Switch. Pero bueno, también es verdad que es más complicado encontrar juegos ahora, sobre todo los que queremos ya están bastante subidos de precio. Osvar, Salamander mítico, sí, mítico. Y la portada de Salamander, brutal. La portada de Salamander es historia pura de los videojuegos. Dicen a ver, el Gradius 5 es excelente, pero hoy caro. ¿Salió en otras plataformas? Creo que no, ¿eh? Creo que el Gradius. No sé si salió algún recopilatorio en PSP que lo metieron, pero creo que no. Creo que sigue siendo el exclusivo, ¿eh? Creo que sigo siendo exclusivo. Tendría que mirarlo, pero ahora me has pillado, pero juraría que sigue siendo exclusivo. La leche. Sí, este está chulo, Pili. Este está muy guapo. Además, la curva de dificultad, a pesar que parece difícil, es bastante asequible. Tienes que estar pendiente un poco. Ahora, por ejemplo, esta zona es bastante complicada. Tienes que estar pendiente de todo lo que te viene. Pero ya os digo que hay shot em ups que dejan bastante que te frustran mucho. El Tierra Saca dice: el Pound que hizo que estuviera este juego ahí. El Pound, Tierra. No te entiendo. ¿Me lo traduces al español de Cervantes? ¿Qué es lo que me quieres decir? Porque la verdad es que puede ser que me esté haciendo mayor o esté un poco tuso hoy, que estoy cansado, pero no te estoy entendiendo, Tierra. Porfi, dime lo que me quieres comentar, que no me entero. Dice Osvar, ¿cuántos juegos de PlayStation 2 tienes? Y lo más importante, ¿los tienes en caja? Sí, todos completos. De hecho, no tengo ni un solo juego que le falte manual. Todos creo que en estado muy bueno. Alguno quizá tiene alguna cosita que los tengo en la cabeza. Incluso tengo un pequeño de libro de que si puedo hacer un poquito de upgrade, lo haré. Pero todos bien protegidos, como veis. Todas sus funditas. Muchos los tengo precintados. Tengo un 20% del catálogo precintado. Pero porque se podían comprar al mismo precio antes. No os engaño, se podían comprar al mismo precio antes precintados que abiertos. Estamos hablando de hace unos años, cuando la locura del precintado no era tan loca como ahora. Yo lo tengo en mi Videosonic, dice desde cero. Chat. Mi colección también las tengo con funditas. Sí, a ver, es lo suyo. Pensar que el tema de las fundas tiene un motivo, roces y sobre todo humedad, las protege muy bien, el tiempo hace estragos, nunca sabes cuándo vas a volver a coger el juego y al final acaban hechos mierda. Los proteges y arreando. Bueno, ahora otro juego que tengo precintado. En el especial de PlayStation 2 importaciones enseñamos la segunda parte de este juego, que es un spin-off de los Atelier. Que también salió en PSP. Es el Mana Kemia. Esta edición limitada, gordita, de las poquitas que salieron en PlayStation 2, la edición española. Y que la segunda parte lamentablemente se quedó en Estados Unidos, que tenemos también. Me costó mucho conseguirla, la segunda parte, que la mostramos en el especial de PlayStation 2 de importaciones. Pero esta edición es una pasada, muy difícil de ver ya. Un juego que se lo conseguía a Eva. Cuando Eva ya empezaba a gustarle tema Atelier, este es uno de los spin-offs de la saga Atelier, el Mana Kemia. Dice Pili que se ha suscrito con Prime y no ha salido. Aún no nos llega la notificación. ¿Dónde está Pili?
Nos lo ha dicho en el Telegram, que por lo visto se ve que se ha suscrito con Prime, pero no sale. Bueno, Billy, no sé, saldrá, no te preocupes, por lo que sea. La última vez salió tarde. La última vez salió tarde, Tiene, igual resulta que se enfada contigo el Prime y dice, llego tarde. Pero muchas gracias, Pili, gracias, guapa. Es igual, guapísima. Gracias, guapa, guapísima. Ese le pillé a 30 euros presentado Luma. Pues también muy buen precio, muy buen precio Luma. Este lo cogimos de liquidación hace muchos años. 20 euritos o así. Que es lo que se veía, Luego sí que subió bastante. Y de hecho esos 30 euros precintado, muy buen precio. Hola David Plus Ultra, muy buenas noches. Hola guapo. Hoy PlayStation 2. Hoy sí que puedo hacer promo, Hoy sí que le vamos a hacer una pequeña promo al bueno de David Plus Ultra. Ya que tenemos los dedos aquí. Seguir la bueno de David, tiene un canalito chulos, hace streams de gameplay chulos. De hecho, el Phasmophobia, ¿no? Este juego de terror me dejó loquísimo. Cuando entré a Eva a verte y estuve un par de directos viéndote cómo jugabas, ostras, qué guapo. Dice Mana que bien, ahora no baja de 150 euros, Osvar. Ostras, eso no lo sabía yo, Eso no lo sabía yo. ¿Tan caro se ha vuelto? Dice DL3C, yo de PlayStation 2 presentado solo tengo el Silent Hill Origins porque lo pillé ya teniendo PlayStation 2 y me lo había pasado en Vita. Todos los demás los abrí y jugué o ya compré muy posteriormente en segunda mano. Bueno, también a DL3C, también es que nosotros llevamos mucho tiempo coleccionando PlayStation 2, de la que recuperamos en su momento. Es de los más caros de PlayStation 2. Pues mira que me sorprende mucho, No lo era en su momento, No hace tanto, hace 4 o 5 años. Bueno, vamos a seguir con Atelier. Con toda la saga Atelier Iris. Tenemos el primero, Atelier Iris Eternal Maná. Estos sí que empezaron a encarecerse bastante. Vamos a que veáis. Tiene un píxel muy bonito. Muy guapo. De hecho, a Eva no sé si le gustan más los gráficos de ahora o los de antes. ¿Qué te parecen, Eva? De los ateliers de antes. Ver, tal como estoy viendo en pantalla, me encanta. No sé si está en HD, pero No, está bien, no es HD. Me encanta. Está guay. Está muy chulo. Me encantan todos. Sí, bueno, este es el primer Iris. Este también totalmente para España. El de la gente de Gast es cuando lo distribuía Koei, ya veis, Koei tuvo distribuidora en los inicios, que pertenece a Koei, pero Koei distribuía, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ya no distribuye Koei, que creo que la distribuye Playón, a la buena de Koei, en España. No los hay estos, Pili. Están las secuelas, están los Atelier Riza, los Sophie. Pero los Firis, pero el Iris son exclusivos de momento PlayStation 2, Pili. No sé si en algún momento la gente de Gast o de Koei harán algún port, como hicieron el del Marie, que sacaron en Asia con inglés, que era de PlayStation 1, el primero. Bueno, luego aquí tenemos el Atelier Iris 2, también este sí que lo tengo precintado. Y este además venía, como podéis ver, con la banda sonora del juego incluida en el CD. ¿Por qué lo compré precintado? Aunque me costó un poquito más caro, 5 o 10 euros más caro en el momento, que ya valía 10, 15, 20 euros y ya era caro en su momento esto. Pagar 20 euros por este hace 5 o 6 años era caro. Porque los CDs de música o no venían en muchos de ellos o venían hechos mierda. Y al final tuve que pagar un sobreprecio porque lo quería completito. Lo que sería el Atelier Iris. De los que distribuyó Virgin. Sí, son muy chulos, Pili. Pero bueno, hay emuladores, Pili. Hay emuladores de PlayStation 2 que funcionan muy bien estos juegos. Realmente. Y ya por último, el 3, Atelier Iris 3 también. El Grand Fastam, muy chulo también. La tercera parte. Conclusión de la saga. También la para España.
Y este, mirad de dónde viene. De Choyo Games. ¿Qué os parece? Y este me parece que era precintado chope. Y viene de Choyo. Y Choyo me lo vendió en eBay por 18 euros. Por ahí lo he mirado antes a cuánto lo compré. Ahora tengo por ahí el tema de en eBay que eran 18 euritos. Madre mía, qué tiempos. Y no lo vendía, ¿eh? Imaginad, esto ahora lo que tardaría en venderse y al precio que le pusieran. En fin, otros tiempos. Bueno, vamos a uno de los, para mí, mejores juegos primera persona que parió la PlayStation 2 y otras consolas también. Dark Watch, juegazo. España, Italia, creo, sí. Es un juego como la copa de un pino. Este sí que, si lo podéis jugar, es muy chulo. Muy chulo. Nos plantamos en la mano de un forajido, de un pistolero que al final lo muerde un vampiro. Y la liamos parda para matar a los seres de la noche. Es muy chulo, muy disfrutable. Recuerda películas que luego posteriormente se han hecho y manga. Pero vamos a ver un poquito de gameplay para que veáis qué juego, qué bien se veía y qué guapo era en Play 2. Fases a caballo y luego fases de tren. Muy chulo, muy guapo. Muy divertido. Dicen, a ver, si imagínate ahora Choyo tiene que poner productos que solo vende en tiendas, si no, en 2 días ya no tiene nada. Claro, es que primero que habemos muchos ya que queremos coleccionar y cada vez hay menos catálogo. Si hablas con las tiendas, si tienen un problema enorme de que no les entra género. No les entra género. Las tiendas que tienen género, como ahora por ejemplo Canadian, porque es la más conocida y va todo el mundo a venderles a ellos de todos sitios, es un privilegio. Pero otras muchas tiendas del resto de ciudades y tal, muchas han cerrado porque no les entraba género y no tenían material apetecible para atraer a los clientes. Porque no, o está en mal estado, o no tienen, no, es que está todo el pescado vendido. Está casi todo el género en manos de coleccionistas. Dice Osvar, Dark Watch, qué juegazo. Ubisoft hacía grandes juegos antes de... Bueno, esto aquí Ubi era el distribuidor, pero aquí el sello es este, Hatchmoon, que además creo que eran americanos. Esta gente, Hatchmoon. Y Ubi, lo que pasa que en aquel momento distribuyó mucho... Ubisoft distribuyó juegos de... creo que hasta de From Software. Distribuyó muchísimos juegos. Osbar era una gran distribuidora y ahora ya no distribuye. Y ahora lo que no distribuye, me refiero juegos de otras empresas, pero sí distribuye sus juegos. Pero en aquella época PlayStation 2 distribuía juegos de muchas otras marcas o empresas que no pertenecían al grupo Ubisoft. Bueno, vamos por los Silent Hill, los cuales también han subido, me parece que demasiado. Fue una locura de valer 10, 15, 20 euritos hasta 6 euros los había visto yo, pues a dispararse. Y vamos por el primero, por el Silent Hill 2. Tengo 2 versiones. Tengo la limitada, muy buen estado, la mía, con todo el material, con todas las cartitas, las postales, la cajita de cartón, el Silent Hill 2. Dicen, a ver, es que no se mueve tampoco, la gente compra pero no vende. A ver, cuando dicen, no, es que se vende, no se vende, nada. Hay muchísimo catálogo en casa de coleccionistas y cada vez más ese catálogo está en casa de coleccionistas de poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Cuando ha habido mucho catálogo de segunda mano es porque mucha gente, por necesidad,
o por espacio o por X, se tiene que deshacer de sus colecciones. Pero cada vez más esas colecciones están acabando en casas de gente que igual se van a ir a morir con ellos a la tumba. Es decir, gente con dinero, coleccionistas que tienen sus colecciones brutales, gentes que igual no vais a ver, por ejemplo, en Twitch ni en streams, y que hay mucho pro. A veces cuando nos dicen a nosotros que somos los más grandes de España, yo diría que quizá no. Hay gente en la sombra que barrería a mucha gente que no, que lo nuestro igual es una auténtica minucia. Tienen mucho dinero y cada vez más este tipo de materiales acaba en casa de coleccionistas, y eso ya, una vez que entran ahí, pues no sale. Y cuando no sale, pues ¿qué pasa? Pues cada vez hay menos copias, las copias que empiezan que se ven cada vez son peores, en peor estado. Y al final, bueno, pues uno entiende que es normal que, sobre todo cada vez consolas cada vez más antiguas, suba el precio. Porque si hay menos copias y cada vez sabemos más que las queremos. Dice Osvar, dice, también tenemos primeras cosas. No, Osvar, nos hemos deshecho de todo lo correspondiente a Microsoft. Teníamos bastante de 360 y hemos ido deshaciéndonos. Pillamos un cabreo de 3 pares de huevos con ya lo he comentado una vez por aquí, con las argucias que ha hecho Microsoft en esta generación. El cambio de rumbo, cómo engañó a la gente, que iba a sacar tantos juegos en físico, tal, y el cambio de paradigma, enfocándolo todo al stream, a juegos en la nube, al Game Pass, que está muy bien, está de puta madre, pero los que queremos el producto en físico y lo que habían dicho de primera jornada y lo que habían prometido, y dijimos, mira, ¿sabes qué te digo? Nos falta espacio, ¿no? Nos hemos cabreado con esto, pues mira, Microsoft al final lo jugaremos en PC, porque no vamos a renunciar a los juegos, jugarlos, no, los jugaremos en PC. Pero nos hemos quitado casi todo lo que teníamos de micro. Sí. Fijaos que cabreo pillé. Hasta Eva se cabreó. Bueno, y la segunda versión de Silent Hill que tenemos es esta versión. Diréis, un Platinum Hits, ya sabéis que está, o si no lo sabéis os lo explico. Veréis aquí la Director Cuts. Aquí tenemos unos extras añadidos que solo están en esta versión. Por ejemplo, que es explora un escenario de bonificación hasta ahora inédito y lo podemos jugar con María. Nuevas zonas, armas y objetos. Y mejoras adyacentes. Aquí os dejo para que lo veáis un poquito. Por eso el de tener también esta edición. Dice DTC, cuando llegue otra crisis grande saldrán a la venta. Ya le hemos pasado a DL3C. Hemos pasado una crisis muy jodida, pero mucho. La del COVID. Hemos pasado, y gente ha pasado mucha hambre, y se han sacado a la venta cosas, pero todas, y ha salido mucha cosa a la venta durante esos 2 o 3 años. Pero todo eso se ha vendido como si fuera gasolina. Como si tú prendieras fuego a la gasolina. Se ha vendido cagando hostias. Todo. En otros tiempos, todo ese material que la gente sacó en esa época de crisis estaría a la venta en mercados de segunda mano, en tiendas. Pero ¿qué pasa? Que el crecimiento exponencial de coleccionistas ha sido brutal, se ha multiplicado por 5 o por 10, no sé por cuánto, una brutalidad, y eso ha sido una minucia. Lo que la gente que ha pasado hambre y que lo ha pasado mal y ha tenido que deshacerse de cosas no ha sido suficiente para cubrir la demanda que hay ahora mismo de todo tipo de videojuegos. Así de claro. Dice, tu colección es pro, muy chula, dice. Bueno, no es mi colección realmente, es nuestra colección, aunque bueno, ya diría yo que es casi más colección de Eva, que ella ha perfilado. De hecho, mira, si nos ponemos así, ella ya me lo ha dicho, dice, todas las portátiles son mías. La Switch, la DS, la 3DS, la Vita, la PSP. Dice, tú te quedas con Play 2 o Play 4.
Play 3 también. Y Play 3 dice también. O sea que fíjate tú en lo que me deja a mí. Y Mega Drive, como son de Disney, también son mías. Y los de Mega Drive, como son de Disney, dice que son ellas. Los de Game Boy también, los de Game Boy Advance son de ella. En fin, salgo perdido siempre. Dice DTC, también veremos qué pasa cuando tengamos 60 con los precios. Pues pueden pasar muchas cosas, pero viendo la tendencia de DTC, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Que va a bajar o va a subir? Yo tiendo a pensar que bajar no bajará. Pero bueno, no somos Nostradamus, ya veremos, ¿no? Ah, bueno, y vamos por uno de los mejores juegos de terror, Silent Hill 3. Juegazo. Este juego es brutal. Para muchos es el mejor. Silent Hill 3. Versión española. Pili dice, el Rubio se ha puesto a coleccionar retro. Sí, hace un par de años, Pili. Y el Rubio, si quisiera, arrasa, ¿eh? El hombre con... o sea, pensad que hay mucha gente con mucho dinero y lo que para nosotros a lo mejor nos escandaliza, para otros muchos son minucias. Entonces, es como, por ejemplo, cuando decimos, ostras, ¿cuánto te has gastado tú? ¿Te has gastado mucho dinero? ¿Cómo podéis gastaros 600 euros, 1000 euros al mes o 3000 euros al mes en videojuegos? Ya, pero hay que mirar quizá lo que gana ese hombre, esa familia. ¿Quién le discute a Ronaldo porque colecciona Ferraris? ¿Alguien le discute porque colecciona Ferraris? Le vamos a decir, ¿pero cómo te gastas 300.000 o 1.000.000 de euros en un coche? ¿A que no se lo discutimos, no? Pues quizá esa gente que gasta ese dinero tiene la vida resuelta, gana un pastizal. Hay gente que gana, por ejemplo, 30.000, 40.000 euros. No al mes, digo, no al año, al mes, ¿eh? O 6.000, 8.000, gente con muchísimo dinero y que tan asquito, pero es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay. Tenemos que jugar con lo que tenemos. Dice Pili, hay mucho especulador que está esperando a que sea el momento de vender. Pero a ver, Pili, el especulador, por mucho que quiera vender, ¿cuántos juegos puede tener los especuladores? Que como siempre ha existido. De hecho, la tienda especula. La propia tienda de videojuegos está especulando. Tiene sus videojuegos. Hay muchas tiendas que no sacan todos los ítems que tienen. Por ejemplo, seguramente Canadian tiene ciertos ítems que se los va guardando para siempre tener algo de reclamo cada semana importante que atraer a los clientes. Y es normal. Pero eso no marca el devenir o la subida de precios o lo que pueda pasar, porque al final el mercado es muy inteligente, lleva siéndolo todo así. Si el especulador que lo marque a un precio alto o muy alto, si no hay nada, no genera interés ese juego, no hay nadie detrás del mismo, la gente no lo quiere, el especulador tendrá o bien que bajarlo o tirarlo a la basura. Y al final el tiempo lo que hace es jugar y balancear. Ha habido subidas de precios que han sido irreales, han sido un bluff, que han bajado porque el mercado lo ha regulado, y otras que empezaron precios muy pequeños, muy bajitos, que el mercado lo ha subido porque la gente lo quiere mucho. Al final al cabo del tiempo de los años todo se regula. El mercado del retro ya hay precios muy altos, pero llevan siendo muy altos mucho tiempo, ya son precios muy establecidos. Todavía hay las consolas modernas en las que estamos Switch, tenemos que ver un poquito en lo que se va a marcar los precios, pero van a marcarse en ese sentido. En fin, yo, tema de la especulación, ya no entro ni corto ni perezoso. Dice... Pili, Rubio no tiene ni idea de la 3C. No, el Rubio se guía por gente que le ayuda y es normal. Si él le gustan los videojuegos y quiere asesorarse, pues mira, él lo puede hacer y le asesoran. Igual que nosotros no sabemos muchas cosas que se... En fin, yo lo veo hasta del ETC, lo veo hasta normal que se pueda asesorar. Dice, la crisis del COVID no era nada en comparación de la del 2008. La de 2008 no fue nada del ETC, eso fue una mierda. La potente fue la del PSOE del 94, 95. Esa y 93, bueno, ahí como la última de Felipe González, que
Era brutal aquello, ¿eh? Ha habido cada X, ha habido crisis y los videojuegos han aguantado y todo ha aguantado. Al final es como el tema de los precios de los pisos, bajan un poquito y vuelven a subir otra vez y vuelven a subir otra vez. Es un tema cíclico, pero creo que vamos a dejar el tema de los precios, que si no no acabaremos nunca, ¿no? Dice Pili que el vaquero dijo que Rubio le ha cargado juegos como se ponga de moda. Bueno, no sé si lo ha encargado, pero bueno, hace bien si se lo encarga. Silent Hill 4. Aquí tengo el Silent Hill 4. Este sí que no lo jugué, porque lo tengo precintado y es el único Silent Hill que no he tocado. Este no lo he tocado. Este, chicos, como tampoco me hablaron demasiado maravillas de él, el The Room, lo tengo aquí, que es quizá el más flojito de esa trilogía que salió en PlayStation 2. Sin Aveche, ahí te doy la razón. Dice, siempre es así, durante la crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres tienen que vender sus colecciones. Sí, totalmente de acuerdo. Selección natural. Es la selección natural. La ley es la ley de la jungla. Lamentablemente, aunque nos pese Pili y compañía, nos pesa muchísimo, yo incluido, que el más fuerte, el más duro, el más bestia a nivel de dinero, es el que aguanta y el que se lo come todo. Se come a los peces chicos. Y es lo que hay. Al final los juegos se mueven, pero se mueven hacia al que tiene el dinero. Lamentablemente. Pero pasa en los videojuegos, pasa en todo, en cualquier sector de la vida. Es así de duro. Es como está ahora mismo la sociedad, implementado el tema económico y lo que hay. Siempre no se quedará el digital. Dice la leche, Tony, ¿tienes algo? Dice Pili que la colección de peluches... verdad, a veces sí, si tengo algo, sí, hombre, tengo... Me deja PlayStation 2 y PlayStation 3 y Play 4 también me la deja. Es todo mi amor incondicional. Y tengo el amor de Eva, dice, ¿ves? Inmortal incondicional. Y dice Luma, ¿ves? Luma es un tío elegante y habla de videojuegos. Obra maestra, exactamente, Luma. Y dice, desde cero, que tiene un amigo, tiene un búnker secreto debajo de su casa, únicamente para su colección de videojuegos, y lo que tiene es increíble. Eso sí, no lo verás anunciado ni haciendo propaganda de nada. Exactamente. Hola, Ray. Exactamente. De gente así hay muchísima. Más de lo que la gente cree, que tiene mucho dinero y va comprando poco a poco y tiene muchas cosas muy top. Es que no penséis que la gente que lo mostramos o que tal somos los únicos que tenemos juegos. Muchísima gente que quiere estar en la sombra, o que tiene trabajos muy top, o que no quiere darse a conocer. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos con el... Este no sé qué le pasó a este juego. Este port de PSP, el Silent Shattered Memories, que de valer 15-20 euritos, que es a lo que lo compramos, o 15 o 10 euros, no sé cuánto lo compramos además en Sabadell, me parece, cerca de donde vive DL3C. Ahí en Sabadell lo compramos a un paqui por 10-15 euritos, y es lo que valía, y ahora no sé qué le ha pasado a esta edición, que es muy buscada. Dice ADL3C, dice, los chavales de 10 años de ahora en 20 años serán nosotros y buscarán lo que jugaban de... Sí, totalmente de acuerdo. No todos, muchos querrán jugar en digital, pero habrá una cantidad que lo querrá coleccionar. Y como hay tanta gente que juega ahora, aunque sea un 30% muy pequeño, será muchísima gente. Aunque sea un 30% muy pequeño que quiera coleccionar, como hay tanta gente que juega videojuegos hoy en día, habrá mucha gente que pueda coleccionar. O le dejen coleccionar. Desde cero, los últimos años de Felipe, me acuerdo muy bien, desde cero, sí, los que somos muy viejos, desde cero, nos acordamos de esa crisis que fue brutal. ¿Os acordáis? El tema del empleo precario, esas empresas de empleo que subrogadas, bueno, pagando 4 duros, contratos basura. Muchísimo paro brutal.
Una época muy dura. Dice que del 13 que no está mal el 4, que se los ha pasado todos. Yo el 4 no. Hola Flores, voy tarde. Voy tarde, Billy, los peluches. Righty John, hola, muy buenas. Sí, hoy estamos en PlayStation 2. Ahora vamos por el Silent Hill Shattered. Y ahora tenemos aquí el Origins, el otro que también salió en PSP. El Origins, no tan caro creo que como el Shattered. No te destapo. dice Kai Multiverse. Buenas, ¿cómo va ese repaso? Pues aquí tenemos cositas chulas de Play 2. Y tenemos que preguntarle a Kai. Kai, ¿tú le pegas también a Play 2? ¿Pillas cositas de Play 2? ¿O solamente últimamente a Switch, Play 4 y Play 5? Aquí os dejo el canalcito, que sí que podemos hacer promo. Del bueno del canal de Kai, de YouTube. Un canal muy chulo. Es un Willy Fox, ya está preparando un viaje, creo que a Alemania. Le vamos a llamar Kai Fox. Es un Willy Fox que no hace más que dar vueltas al mundo, nos pone los dientes largos. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, otros spin-off de la saga Atelier. Como podéis ver, Atelier tuvo spin-offs y bastantes juegos en PlayStation 2 y fueron además juegos bastante buenos, muy buscados en Estados Unidos, pero mucho. En Estados Unidos son muy caros estos Artonélico. El 1, la saga AR, juegos spin-off de lo que sería Atelier para España. El primero, el Melody of Elemia. También un motor gráfico muy parecido a los de Atelier, los últimos Atelier. Un poquito que veáis. Muy chulos. Dice, mi colección más top es de Play 2, Kai. Dice, pues a ver si la enseñas, Kai. A ver si no la enseñas. La de Play 2, la de Play 2. Se va a Alsacia mañana mismo. Qué grande, qué grande. Ostras, qué guay. Y bueno, ya y este también lo tengo precintado. Artonélico 2. Este me costó bastante encontrarlo. Este ya pagué en su momento 35-40 euros, sin engañaros, hace 5 años. Esto fue uno de los juegos más caros que compramos en aquella época. Ya me resultó duro soltarlo, por este Artonélico 2. Te han dado un mensajito de puntos para que bebas, amor. Ah, me han dado para que yo beba. Voy a beber. Aquí tenéis este juego de Gast, saga Atelier, spin-off. Son muy bonitos, la verdad. La musiquita. Eva, por ejemplo, dice que no, pero estos juegos les encantaría jugarlo. El problema es la memory card. Ya sabéis, el tema de grabar la memory card, que no se graba de manera automática. El tema también del lector, la PlayStation 2 es muy lenta. Cargar los CDs y los DVDs se hace durillo. Pero bueno, igual a futuro en algún emulador, en alguna cosita así, los puede jugar. Sí, Pili, no te extrañe que al final saquen... Atelier está teniendo mucho éxito. Igual algún recopilatorio no estaría nada mal, Sí, tienes en cuenta, Kai. Yo la quiero mucho a la Play 2, para mí es una de mis consolas preferidas. La jugué muchísimo, pero mucho la jugué. Muchísimas horas. Una de las consolas que quizá más horas le he echado a la PlayStation 2. Como te decían en el primer directo, se ve el brillo en tus ojos.
Bueno, como ya os decía, al principio este es uno de los lotes más top que tenemos. Aquí sale God Hand. Imaginad qué juegazo es este. Juegazo como la copa un pino. Es un beat'em up de Clover Studios, lo que luego fue Platinum Games. Y que lo defenestró la prensa. Le dieron 3 y 4. Sí, 3 y 4. Se ha convertido en uno de los juegos más caros y buscados y cotizados de PlayStation 2. Este God Hand de Capcom. La portada me parece brutal. Muy chula. Y el juego es increíble. Es una bizarrada guapísima. No sé si lo habéis jugado. El problema es encontrar una copia que no suba mucho de precio. A ver si pongo un poquito de gameplay. Pero es muy... Yo no entiendo por qué lo jodieron tanto al juego, la verdad. En serio, hasta el propio Bruno Roll lo ha comentado alguna vez lo injusto que se fue con este juego en su momento, ¿eh? Hasta el propio Bruno Roll, que le encanta este juego. Bruno Sol. Bruno Roll es nuestro compi. Bruno Sol, el periodista, compañero que había trabajado en Hobby Consolas. Se fue muy injusto con el juego, este God Hand, la verdad. Con mano de Dios. ¿Quién es Bruno Roll? Es un compi que tenemos en Telegram. Un gran coleccionista. Un coleccionista que está en el grupo de Telegram, Tierra. Es un gran entendido de Zelda. Y colecciona, su gran colección es Zelda. Bueno, Nintendo, pero sobre todo está enfocado en Zelda. Cartones, videojuegos de todas las épocas, de Zelda, bueno, y también Marios, pero sobre todo Zelda. Pero rareza. Tremendo beat'em up. Sí, Luma, tremendo, uno de los mejores para mí. Tierra, deja de preguntar y métete en el Telegram ya. Desde cero dice, nada como vivir ese cambio de PlayStation 1 a PlayStation 2. Sí, fue increíble, ¿eh? PlayStation 1 la jugué mucho, pero es verdad que PlayStation 2 la jugué muchísimo. Hola, Umbrella, buenas noches. Bueno, ya hemos visto que tiene Umbrella un candidato, bueno, un entrevistado este sábado, gran amigo nuestro, el señor Ortiz, el señor Espectrumero, que tiene este sábado una cita con Umbrella, dos grandes, lo va a entrevistar. Vétele caña, Umbrella, Lo que pasa es que jugáis los dos en la misma liga. Sois los dos amantes de Evercade. O sea, no sé qué le vas a preguntar. Te va a decir que todo está perfecto. Bueno, tenéis la entrevista a las 10 el sábado de Umbrella, bueno, de Javi Ortiz. Un grande que muchas veces se pasa por aquí con nosotros y que próximamente iremos al canal de Javi también, ya lo digo aquí, al canal de Javi Ortiz, que estamos intentando cuadrar un sábado con él, que iremos a ver a Javi, sí. Que le hemos prometido ir nosotros un día, iremos a ver a uno de Javi. ¿Se prevé, si todo va bien, antes de final de año? Antes de final de año nos iremos con Javi. Dice Naveche, el God Hand no iba a ser un Hokuto no Ken y no lograron la licencia. Creo que no, Naveche, creo que no. Pero bueno, no tenía yo entendido eso. De todas maneras, menos mal. Creo que el juego fue una reinvención y el juego es muy chulo. Dice que está en el grupo Tierra Seca, pero no lo usa porque le satura. Eva. Que está en el grupo Tierra, dice. Sí, lo he escrito, pero sí. Siempre se metió para no sé qué, pero luego nunca habla y luego siempre pregunta. Estará también estará el último, estará Diego ahí, estaréis los tres mano a mano, madre mía, no nos lo perderemos, Umbrella, estaremos ahí escuchándoos, estaremos por ahí en el chat. Bueno, vamos al siguiente. Otro grande, otro que me regaló Eva, que era una cazadora nata. Ya empezaba ya ella a dominar el cotarro, pero esta lo cazó nuevo. Este me acuerdo que lo compró nuevo en un game, que había bajado 20 euritos, 25 euritos, el Odin Sphere. Sabía que yo lo quería y este lo jugué, me lo disfruté. Chulísimo, un portadón, ya ha tenido muchas ediciones, ya sabéis, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, nos falta Switch, Eva lo quiere en Switch, y a ver si la gente de Atlus, Vanillaware nos escuchan y sale en Switch. Bueno, que traigan de paso el Muramasa.
Y el Muramasa, dice Eva, que lo traigan de paso. Ya puestos a pedir. Que puestos a pedir que lo traigan todo lo de la gente de Vanilla. El que me hizo que voy a coleccionar es el anterior, el Green Grimoire de Tierra. Luego me ha ido comprando juegos, pero el primero que me consiguió fue el Green Grimoire, que lo he enseñado antes. No sé si está por aquí. Creo que lo he enseñado antes. Sí. Aquí está. Este es el que me regaló Eva, que lo encontré en una cestita. Y también lo tenemos en Switch, que ha salido ahora en Switch, de la gente de Nice. Y este fue el que me metió el veneno de nuevo en el cuerpo y empezamos de nuevo. Dice Osvar, Odin Sphere lo compra a 5 euros en Game. 5 euros, es verdad, Osvar. Hubo una época que el Game, los 5 euritos, 4,95, ¿eh? Había grandes compras ahí a 4,95. El Muramasa también lo tenemos en Wii nosotros, Osvar, y tenemos la edición coleccionista de PS Vita. Y me parece brutal el Muramasa. Una pena que... Pero bueno, viendo que están recuperando títulos, no me extrañaría al final que Vanilla... Y junto con Atlus, que realmente Atlus la que tiene licencias de estos juegos, nos lleguen muchos. Dice Pili que está esperando que el Pokémon Sol y Luna salga en Switch. Ojalá, ¿no? Porque ya comentaste que los últimos Pokémon no te han llamado demasiado. Eva le estuvo jugando al Arceus, ¿no? Y te gustó un poquito el Arceus, pero no te enganchó demasiado, ¿no? Me gustó. Dice Tierra que salió cara a la compra. No, bueno, no salió cara. Al final estamos aquí también y estamos los dos juntos y al final ha sido un beneficio. Bueno, otro juego que me parece uno de los mejores juegos del catálogo, que en Estados Unidos vale un riñón, pero un riñón. Es uno de los juegos más caros de Estados Unidos y no es coña. Es este Blood Will Tale. Juego basado en el manga de Osamu Tezuka. El gran mangaka, el rey del manga. Juegazo de Sega, muy divertido. Y este, no sé si lo habéis jugado, este está muy guapo porque, bueno, aquí el tema es que al señor, a Dororo, bueno, Dororo es la chica, la niña, la que le ayuda a este buen señor. Le roban todas las partes del cuerpo, es un demonio. Quien lo rescata en el río es un abuelo, bueno, científico, que le pone partes mecánicas y tal. Y él tiene que ir recuperando todas las partes del cuerpo. Bueno, una de ellas, por ejemplo, son los ojos. Y al principio del juego tú lo ves en blanco y negro. ¿Por qué? Porque no tienes ojos. No tienes ojos. Y está muy guay. Está muy guay porque tú tienes que recuperar los ojos y hasta que no recuperas los ojos tú no ves en color. Solo ves blanco y negro. Muy guapo. ¿Ves si ve un poquito de gameplay? Juegazo. Aquí lo veis, aquí está en blanco y negro del inicio del juego. Excellent. You have successfully performed a spirit attack. You will be able to learn more spirit. Dice Osvar, mi hija se enganchó al Arceus y se pasó el game también, le pegó fuerte. Bueno, al final son juegos que a los chavales y chavalas, a la infancia, a los chavalines y chavalinas les está pegando muy bien, la verdad. Aquí no se queda corto de precio tampoco. Yo no sé cómo está Luma, pero yo la última vez que vi lo que valía este juego, llegué a ver, incluso sin manual, a $350. 500 y 600 dólares precintados y 800 en algunos casos incluso gradeados. Este juego, en Estados Unidos. Yo sé que aquí es caro, pero hasta ese punto me parece que todavía no. En Estados Unidos pagan mortaradas por este juego. A ver, que es un juego de calidad, O sea, hay juegos que dices no lo valen y este es un juego de calidad. Y bastante menospreciado en su momento. Un juego que salió en una edad temprana de la consola. Se le dio muy poquito bombo. Dodoro no, es Dororo. Si te encanta Tierra Seca, no sé de qué estábamos hablando. Si yo no sé. Salió cara a la compra.
Este no me salió cara a la compra. Salió cara a la compra el anterior. Este no. Este salió muy barato. Este era los que comprábamos en las cestas del game. No fueron quizá 4,95, pero 9,95, algo así, cuando lo compramos, ¿eh? Este no lo compramos de entrada, otros muchos los compramos de entrada, pero este fue barato. 150 eurillos, ya está bien, el 150 eurillos, aunque sea para España. Bueno, vamos a siguientes. Que tengo aquí montada una. Bueno, vamos a... Pues ponemos aquí abajo, tú, en las cajitas, mira. No puedo, mira, tengo aquí en la mesa. Hemos ido con mucha calidad, ahora vamos a aflojar un poco en este juego. Bueno, el Ben 10, el Cosmic Destruction, es un juego que para la gente que le mola Ben 10, y como era edición muy rara, esta edición española, bastante rarilla, lo vimos muy barato, 2-3 euros en el CEX, y dije, ¿por qué no? Juego que también salió para la Play 3, pero esa versión de PlayStation 2 muy extraña, y dije, se viene a casa. Y no puedo de momento con esto aquí. ¿Y por qué no me haces caso? Dice el Osvar, el Blood Will Tell in game estaba muy barato. Sí, Osvar, pero nosotros lo compramos antes de que implementaran el 4,95. Osvar, piensa que hace 12 años que compramos videojuegos. El game empezó a bajar los juegos de PlayStation 2. Me acuerdo que los bajó primero a 20 euros, luego 20 euros, luego fueron 15 euros, luego 10, luego 9,95. Y luego, cuando llegó la Play 3, a mediados de la Play 3, si os acordáis, puso casi todo el catálogo a 4,95 y algunos a 2,95. Incluso hizo ofertas aquellas locas de 2x3, llévate 3 y paga 2. Pero el anterior, el Blood Will Tell, lo compramos hace muchos años, quizá 10 años, hace muchísimos años. Tierra, no tienes que disculparte de nada, hombre. ¿Cómo? Si yo soy el primero que me equivoco muchas veces en el tema de las pronunciaciones. Bueno, Tekken. Nos llegó este Tekken Tag. Cambió un poco la perspectiva del juego. No me disgustó, pero viniendo de Tekken 3 se me hizo algo diferente. Este Tekken Tag. Juego de entrada. Pero uno que le jugué muchísimo, lo jugué mucho, además de Tekken 3. Esta es mi copia Platinum, comprada de salida, cuando bajó precio. Tekken 4. Que ya aquí ya eran palabras mayores, aquí ya hubo realmente una subida de calidad bastante potente en aquel momento de lo que significaba Tekken. Muchos más combos, más personajes. Un poquito. Y viniendo de PlayStation 3 era muy guapo. Gracias, Juan. Dice, pasa a saludar y enviaros abrazos. Igualmente, guapo. Y que nos ha dicho por el chat que nos está haciendo los cuernos con otro streamer. Nada, guapo. Te perdonamos, te queremos. Tú haces el amor y no la guerra. Y bueno, ya el último que también estaba muy bien, Tekken 5, el Tekken 5, que además tenía diferentes modos. Hombre, ¿qué ha pasado aquí? Algo me sale aquí que algo ha pasado, pero no sé lo que es. Ah, Nahuel nos sigue. Muchas gracias por seguirnos. Algo pasa con el Steam Elements que no nos notifica. Igual por eso, Pili, no ha salido antes tu Prime, ¿eh? Pero muchas gracias por Nahuel por seguirnos. Saludos desde Argentina. Igualmente, aquí estamos con PlayStation 2 hoy. Tekken 5.
El juego muy chulo, la verdad. Realmente parecía increíble que esto lo movieran a PlayStation 2. Vamos un poquito de gameplay. Y el roster de personajes era brutal. Era enorme. Miremos el stream, ¿vale? Aquí os dejo la carátula. Heihachi's adopted son and Kazuya's rival. Lee faced Kazuya in the previous tournament. Surprised by Kazuya's existence, Lee lost his focus and the fight. Dice Juan, he cortado jamón del bueno y me he hecho un bocata que no veas, de jamón de cebo, 50% ibérico, etcétera, más rico. ¡Oh, qué envidia, cochina! Para eso vienes, 7 vale. Juan, yo estoy a dieta. Kazuya's Estoy entrenando fuerte y estoy a dieta y me tienes ahora, me has dejado la cara tonto. Eva se ha comido un bocata muy hueco, me ha dado un cachito de pan, pero ahora he llegado yo, me tomo un batido y me toca poco más. Estoy pasando, no hambre, pero de disfrutar el paladar poco. Get ready for the next battle. Mira, cariño, aquí lo tienes. ¿Vale? Bueno, vamos a ya que vemos aquí a la Nina, vamos a un jueguecito, un spin-off que se ha convertido en un auténtico rara avis dentro del catálogo para España, que es este beat'em up, Death Degrees, protagonizado por Nina Williams, de Tekken, para España. Este sí que es uno de los que cazamos en su momento a 4,95 en el game. Juego que se llevó notas medias notables y bienes. No sobresalió demasiado, pero era un buen juego. El tema de llevar a Nina y pegar tortas a lo Tekken en un juego de aventura estaba chulo. This one's got some fire in her. She won't be easy to tame. I'll convert her. Este de la katana me recuerda a Benicio del Toro, ¿eh? Take her Tiene un aire así, ¿no? to the room. Let's go. Vamos a ver un poquito de gameplay. Para que veáis un poquito. Total, Osvar, ¿verdad que sí? Total, es que me recuerda, más joven, claro, que ahora está el hombre más mayor, pedazo de actor. El tío se enfunda el personaje y te lo crees, de verdad. Es un tío que actúa genial. Y otro juego del estilo, pero que de mucha más calidad, es este Urban Reign, que creo que ya empieza a ser más cotizado, más, diría yo, más admirado, que se pasó muy desapercibido en la época, y que ahora este Urban Reign está siendo más reconocido a nivel jugable. Muy buen juego realmente, con muy buenos combos, un gran beat'em up. Dice, pero ¿por qué va con unas bragas tan cortas? Dice Juan. Es que era Nina. Nina siempre iba provocativa, pero te daba unos hachazos, Juan, que te dejaba tiritando, ¿eh? Te rompía el cuello. Ya está. Sí, gracias. Que me echan la mano aquí. Dice Osvar, las pelis de Sicario son muy buenas. Sí, bueno, tiene muchas muy buenas, Osvar. La verdad es que muchas veces hay películas bastante cutres, pero él sale en las películas y las remonta él solo. Como actúa, él las remonta. Dice Nacho, ¿cuántos van ya? Bueno, llevaremos, aún nos quedarán la mitad del contenido, unos 30-40 juegos, Nacho, pero bueno, no te pierdas el resto, porque hoy hemos sacado mucha calidad en juegos, la verdad. En este lote había mucha calidad de juegos. Sí, la portada es muy chula, Kai. Este es un muy buen juego, el Urban Reign. A ver, que veamos un poquito de gameplay. Este sí lo podéis encontrar a un precio decente. Lo que pasa es que ha subido ya un poquito. Ya no es como se veía antes, pero estaba muy chulo, la verdad. Yo lo disfruté mucho, este juego. Como podéis ver, hemos podido solucionar un poco el tema de YouTube. El tema de las cookies y el tema del lag y de tal, hemos podido solucionar algo. Eva se le ha ocurrido una idea y parece que está funcionando. Y de momento no estamos teniendo problemas con YouTube. A ver si sigue así unos cuantos streams.
Hola Colby, buenas noches. Dice Juan, qué bonito con besito, hombre. Cuando hace falta, sí. Y más cosas, Juan. Dice Tierra, ¿qué pasa con YouTube? Bueno, que a veces cuando teníamos 4 o 5 vídeos se reventaba, petaba la RAM y se quedaba colgado YouTube, tenía que reiniciar YouTube. Tierra. Problemillas entre el explorador, el OBS y YouTube. Y hemos tenido que hacer se apañaba una historia con un servidor anónimo, bueno, por otro servidor, con otro explorador y de momento está funcionando. Es que desde hace de un mes y pico no sé qué pasó con YouTube y la actualización de OBS y sobre todo del Google Chrome, que teníamos muchos problemas, y no solo nosotros, mucha gente también tiene muchos problemas con YouTube. Bueno, vamos a 2 juegos muy raros dentro del catálogo. Amantes de la caza. Nosotros no somos amantes de la caza, pero hay gente que sí. Pero estos juegos son muy raros dentro de lo que sería el catálogo de PlayStation 2. En PAL España, muy raros, muy esquivos. Tenemos el Cabela's Big Game Hunter. Un juego de caza, el cual en este no era en primera persona, era en tercera persona. Juegos distribuidos por Activision. Estas ediciones en PAL España, de los Cabelas. Safari no, Google Chrome. Bueno, el tema son las extensiones que tenemos y que tiene Eva del trabajo. Problemas del OBS. Vamos, que reventaba el buffer. Al final parece que lo ha podido apañar ella. En resumen, he creado una sesión nueva en Google solo para YouTube. No sé si la oís, que en definitiva ha generado una sesión nueva en Google solo para YouTube y solamente estamos como si solamente utilizáramos eso. En fin, un rollo macabeo, pero al final ha salido bien. Hola Poropo, buenas noches. Y luego tenemos el Cabela's Dangerous Adventure. Este juego era el Hans 2009 en Estados Unidos, pero aquí se renombró como el Adventures porque no habían llegado los anteriores, que sí salieron en Estados Unidos, y por eso lo renombraron aquí como un juego, como si fuera otro juego, pero realmente era el Adventures. A España. Que ya metieron los cute moments estos que le metían a PlayStation 2, ¿os acordáis? Bueno, el siguiente juego es uno de los juegos más raros, quizá, de estrategia que tiene el catálogo. Que sí salió en GameCube, pero tienen también una versión de PlayStation 2, este Goblin Commander. Unleash the Order. De Jaleco. Un juego de estrategia muy chulo, vista isométrica, muy guapo, muy difícil de encontrar en el catálogo de PlayStation 2, este Goblin Commander. Dice, este nunca lo tuve, es rarete, sí. Colby, ¿te refieres al Goblin Commander o los anteriores Cabela? Bueno, los tres son raros. Pero este Goblin Commander nos ha costado mucho tenerlo, ¿eh? Mucho. Muy guapo este Goblin Commander. El juego más que vais a ver más es la versión de GameCube, pero tuvo esta versión también de PlayStation 2. Dice David Plus Ultra, lo siento, tengo que quemar puntos que me queman en el bolsillo. ¿Qué es lo que has hecho ya, David? Tenemos que poner a Tony un sonidito porque si no, no no, es que no me he enterado de lo que ha pasado. ¿Qué ha gastado puntos? ¿En qué se ha gastado puntos, David? No me he enterado. ¿Bebes algo? ¿Que beba algo? Bueno, mira, tengo aquí un Red Bull del Mercadona, de esos de Red Bull de Chisinau, pero bueno, a ver si... Red Bull de final de mes. A ver si me espabilo un poco. Dice Colby, ¿este es exclusivo o multi? Este es multi, Colby. De hecho, no sé si salió para España. Este es... UK
UK Francia. UK Francia. Colview. Pero yo en eBay no lo vi nunca. No sé si ahora habrá unidades. Este lo compramos en UK, en un CEX, mirándolo por la aplicación, yéndose CEX de manera a tiro hecho, allí en Londres. Fuimos como si fuéramos, nos pillaba cerca y fue como si fuera, me acuerdo, fue como en el halcón. O sea, iba por él como un loco. Y dentro de lo que era el catálogo de Play 2 en el Reino Unido ya fue caro porque fueron 12 libras. Que 12 libras para Play 2 en el Reino Unido ya pica, pero daba igual. Un juego muy esquivo. Dice, una pregunta, ¿por qué veo que todo está muy bien? A ver, Tierra, siempre he procurado comprar siempre juegos en buen estado. Cuando veo que los juegos están mal, tocados, faltan cosas, manual, no compro. Directamente no compro. Prefiero no tener. Hacemos next, siguiente. Y así va. Bueno, un juego que compramos en Valencia. En un CEX en Valencia, acompañados por una compañera del canal de Telegram que vino con nosotros. Compramos un juego de Play 2 y uno de Vita. El de Vita era el Sonic Transformed. Cuando bajamos a Cádiz, pasamos en Valencia, vimos allí al bueno de Isorgón y vimos a Kemi, a Aniquese, que se vino con nosotros a un CEX de Valencia y nos llevamos el Downhill Domination de Codemaster, juegazo de bajada por bici, muy chulo. Y comimos y merendamos, hicimos de todo. Aquí el juego está bien, lo que pasa es que el plastiquito que le puse es muy malo, pero el juego estaba perfecto. La verdad estaba perfecto. Tu patria cae, sí, allí estuvimos. Mira, Aniquese se vino con nosotros, se acercó con nosotros, comimos en un mexicano. Estuvimos en Canadian. También estuvimos en Canadian, que vino Isorgón con nosotros. Isorgón, desayunamos con él, estuvimos desayunando en un sitio muy guay. Y después de comer ya nos fuimos ya para abajo. Pero pasamos una... Y gastamos, al final gastamos también. Ya, genial. De hecho, mira, en Canadian no compramos nada, y al final lo compramos en un CEX. Vamos a ver un poquito de lo que sería gameplay de este juego. Es muy bueno este juego, ¿eh? Este, si le podéis echar un ojo, es de lo mejorcito que hay de velocidad en Play 2. Está carete, está entre los 15-20 eurillos ya. Bueno, carete, ya no son 5 ni 8 ni 10. Pero bueno, que creo que merece la pena. Bueno, jueguecito muy cozy. Y sobre todo por la portada, el Puyo Pop Fever. Esta versión de Sega, Sonic Team, Puyo Pop Fever. Sí, la verdad es que olvido que cualquier cosa poquito decente ya, los 15-20 euritos ya lo valen, ¿no? También es normal. Vamos, muy colorido, muy chulo. Los Puyo Pop. Ahora un jueguecito que me regaló mi hermano, que le tengo que estar muy agradecido, porque ya costaba verlo. Juego bastante infravalorado, que lamentablemente no tuvo mucho éxito. La intención de Capcom es de transformar su franquicia de Resident Evil. Lo consiguió con Onimusha, pero con Shadow of Rome no. Este juego que nos ponía en las manos de dos personajes romanos, un gladiador y un
bueno, uno de la plebe, no, de la corte de romana, que hacía de espía y tenía sobre sigilo, y el gladiador era el melee, el que peleaba en el circo romano. Muy guapo este Shadowrun, muy chulo. Un poquito de gameplay. El mismo motor que los Onimusha y Resident, pero bueno, tenemos fases de gladiador, puro melee, beat'em up y hack and slash, y luego nuestras fases de sigilo, con el otro, Como el otro se llamaba, creo como era el otro, Agripa. No, la Agripa es el gladiador y el otro es Octavianus, eso, Octavianus, aquí lo ponemos, Octavianus. David nos pregunta, ¿qué tiene que no ver con estos juegos? ¿Hay algún juego que le pones tú el plástico? Si fuera así, ¿dónde los compras? Todos les pongo el plástico, hasta los que vienen precintados, David. Yo los compraba, me acuerdo, en una tienda del País Vasco que ya cerró. Ya me quedan de esa tienda. Pero en cambio para Switch, que también lo hacemos, y PSP, los compramos en Amazon. Una que está muy bien. Pero para temas de PlayStation 2 y este formato, no sé cuáles están ahora mismo bien. Pero estos aún me quedan de las que compramos en su día. Compré muchísimas. Y les pongo a todos funda. Tenga plástico, tenga precinto o no, le pongo funda. Bueno, hablando de Onimusha, la saga Onimusha, que tenemos 5 entregas. 5 entregas de Onimusha. El primero, guapísimo, es el único el cual ha habido remaster, que llegó a Switch y Play 4. Lo que pasa que se quedó en territorio americano el de Play 4 y Switch se quedó en territorio japonés, que viene en inglés. El Onimusha de primera jornada, cajita negra. Tierra, a ver si lleva bien, y pasa enlace de las fundas las tenemos, son de Amazon, son 10 y pico, y son unas 200 fundas, están de puta madre. Todo el mundo compra gracias a nosotros esas fundas en un montón de grupos de Telegram. Tierra, a ver si o luego buscamos espérate, que voy a buscarlas yo por el móvil. No sé dónde he puesto el móvil. A ver si la encuentro y la paso ahora por el grupo. A ver, un momentito. Ya las he encontrado. Ahora lo voy a pasar, un momentito. Ahora lo voy a pasar, un momentito. Ahí tienes, Tierra. Este es el enlace, ¿vale? Las de 12×20, ¿veis? Marca Rubí, pero las de este tamaño 12×20, que vienen 200 fundas. Calidad muy bueno. Además son de cierre adhesivo que puedes abrir y cerrar las veces que quieras. Muy guays. Y vienen 200. Y el precio es cojonudo. Son 10 euros con 24 y con Prime, O sea, es de las mejores compras que podéis hacer en tema de protección de los juegos de Switch. Y vale para bien para PSP. Y para Vita quedan un poquito más grandes, pero también vale. Bueno, vamos a seguir. Onimusha 2. Estuvo muy guapo el Onimusha 2.
Que por cierto, vimos el otro día el anime de la serie de Onimusha de Netflix, me gustó bastante. Y luego tenemos aquí Onimusha 3, que tenemos a nuestro actor, a Jen Reno, y Takeshi Kaneshiro, también un actor japonés. Que ya gráficamente Capcom empezó aquí a marcar diferencias. Y luego uno que me gustó mucho y que la gente no suele hablar mucho de él, es el quizás más caro, pero hay gente que lo odia. Es el Onimusha Dawn of the Dreams, que además son 2 DVDs. Creo que lleva 2 DVDs. De los pocos juegos de PlayStation 2 que son 2 DVDs. A ver, por aquí, para que veáis. A mí me gustó mucho. Quizá es menos terror, es el que está más enfracado a la acción, más hack and slash. Dawn of Dream. Bueno, sí, como podéis ver, quizá era menos terror, menos horror y más hack and slash. Y uno que tengo aquí precintadito, un raro del sistema, es este Blade Warriors Onimusha, un Smash, juego de pelea con los personajes de Onimusha. España-Italia es la edición precintada. Dice, está chulo, yo tenía que pillarme el Fatal Orochi Warriors, ¿no? El Orochi Warriors de Koei. Pero sí, más o menos similar, también son de Samurai, de Colview. Pero no, es normal, yo a veces chocheo también, ¿eh? A veces, de vez en cuando, tenemos mucha información en la cabeza. Y toda la información, por algún lado se escapa algo. Está en la edición España-Italia. Muchos juegos de Capcom en su momento eran España y Italia. Lo que pasa que lamentablemente al final los juegos de PlayStation 2 ya son más caros en Italia que en España. No es coña, están más caros allí ahora. Ahora importar, se podía importar hace unos añitos de allí a buen precio algunos precintados, ya no. Ahora está bastante más caro. Bueno, otro juego de lucha y nos vamos ahora a SNK. El Art Fighting Anthology, también precintado. Aquí, ¿quién no le mola esto? La verdad es que PlayStation 2 tiene un montón de antologías, un montón de colecciones, tiene de todo. Tiradísimo de precio siempre este. Miran Gozo, no sé si es que tuvo. Colview era de los que más tirada tuvo. De lo que se distribuyó en SNK, de la mano de Ignition, quizá el que más tirada tuvo, sí, a nivel europeo. Siempre entre los 20 y 40 euritos, nunca ha subido más. Al contrario que otros muchos que sí que ha subido muchos, y sobre todo presentados. Capcom vs SNK 2. Juegazos. Estos Capcom vs SNK. Mark of the Millennium 2001. Juego de primera generación de PlayStation 2. Mola un mazo este juego. Este lo disfruté muchísimo.
Pepino, sí, sí. Pepinaco, diría yo. Muy guapo, muy disfrutable. Otro juego de peleas, este Capcom Fighting Jam. En Estados Unidos se renombró a Capcom Fighting Evolution. Sí, está muy roto el del Jam, está muy roto, sí. Es muy duro, más duro que un dolor de muela, sí. Tienes toda la razón, Colby. ¿No lo conoces este, Juan? Bueno, este es el Capcom Fighting Jam, conocido en Estados Unidos como el Evolution. Sí, como jugar en Saturn. Bueno, Dreamcast los movía muy bien, Luma. Yo tuve la Dreamcast también. Y la Dreamcast, una gozada, jugar los juegos de 2D, También, una gozada. Cómo disfruté el Mark of the Wolves. Lo disfruté en Dreamcast, una cosa mala. Fue uno de los juegos que más jugué en la época. El Mark of the Wolves, la versión Japón en Dreamcast. Piratonga, claro. Ya sabéis que estaba rotísima la Dreamcast. Era bajarse las ISOs y grabar con el clon CD y arreando. Era como el Game Pass de ahora. Pasamos al terror. Nos vamos al terror. Cold Fear, juego de Ubisoft, hecho por Darkworks, totalmente castellano, bastante barato siempre, ha subido un poco de precio, pero mucho tener en cuenta este juego de terror que estamos en un barco en alta mar, muy disfrutable. Cold Fear. Hey, Rapo nos sigue, muchas gracias por seguirnos, guapo, guapa. Aquí estamos con PlayStation 2. Sí, muy bueno, muy bueno. Este también está muy guapo, y sobre todo que dentro de lo que es el catálogo Survival, los juegos de terror de PlayStation 2, siempre ha sido de los más moderados a nivel precio. Y muy disfrutable también, calidad muy buena este juego. Y como veis aquí, es un juego que lo podéis disfrutar totalmente castellano, voces y textos. A ver, un poquito para que veáis un poquito. Con el barco en movimiento, era guapo. El de la oveja. Sí. Aquí las mosquitas. Esto en la época, Luma, ¿te acuerdas? Que cuando veíamos cadáveres así, moscas y tal, impresionaban, en aquella época, porque no solían verse este tipo de juegos. Ahora lo ves y dices, bueno, pero en aquella época ver algo así impresionaba. Dice Colby, Ubi antes de Assassin's Creed molaba más. Era más distribuidor que creador de videojuegos Colby, y distribuía muchísimos juegos de muy buena calidad. Y ahora se dedica a hacer sus juegos y distribuir sus juegos. Y este no era de ellos, este era del estudio Darkworks. Y lo distribuyó Ubisoft. En la época arte, dice Tierra. El otro día hicimos todo, bueno, enseñamos todos los de Harry Potter. Nos faltó por enseñar el que nos faltaba. Bueno, nos falta otro, pero el que faltaba, que lo nombramos, es este de Quidditch, Harry Potter, el de los torneos de Quidditch. Este le hacía mucha gracia a Eva, todos los de Harry Potter. Es un juego muy barato este de Harry Potter. Ya no se suele ver tanto, pero era un juego que siempre se veía en el CEX de segunda mano. Es de los que más se solía ver. El del Quidditch. Dice Luma Garunder, menudos sustos con los Survival, puestos ahí en la Surround por la noche. Sí, pero bueno, así nos hicimos sangre y bemoles guapos. Luego ya en Play 3 ya nos sorprendían tanto. Si ya en Play 4, lo único que me ha sorprendido más, como el otro día comentaba el Trata, ya en VR el Resident Evil 7. En el 7 y todos los juegos que han venido en VR ahora de terror, eso tiene que ser cagarse patas abajo.
Es ya el nivel por encima del nivel. Porque ya sorprender, que te sorprenda algo de terror ya y que ya es muy diferente. Ya estamos hechos a eso. Venga, otro de terror, Clock Tower. Otro que nos faltaba por enseñar, el Clock Tower 3 de Capcom, otro juegazo. También Clock Tower. Que estos son los que más me echan para atrás, porque me gustan, pero lo paso quizá peor. Porque como no soy capaz, no podemos darles caña al malo. Aquí tienes que escapar y esconderte, escapar. Aquí el malo no lo puedes cargártelo, pues ya sabéis. Maravilloso, dice Rapo. Sí, muy chulo. Juegazo, muy guapo. Un juego que siempre se mantuvo alrededor de los 20-30 euros. Mucho tiempo, no sé cómo está ahora. Lo que sí está claro es que no se ve. José 308, buenas noches, chavales. Gracias por decirme chaval. Más he levantado el ánimo, José. Gran juego este Clock Tower. La verdad es que Capcom en la época distribuyó un montón de juegazos, muchísimo, mucha calidad y mucha diversidad. Bueno, un juego menor de la saga Alias, que tanto triunfó en el Canal Plus. No estaba mal, el juego menor. Supongo que sigue estando barato, 5 euritos, 10, 8. A ver, poquito. No estaba mal técnicamente. Tardó errores en acabarlo, el dice Numa. Dice, ahora son los 70 euros. Bueno, está al doble. Tampoco tanto, porque claro, estamos hablando que yo lo compré hace casi 5 años. Viendo lo que ha subido todo, muchos que estaban a 10 euros y que ahora están a 70, 80, que ha multiplicado por 7 su valor, este solamente lo ha multiplicado por 2 o por 3. Así que no subió tanto. Bueno, nos faltaba enseñar un Kessen, ya habíamos enseñado el 2 y el 3. El Kessen, este juego de Koei, de estrategia, muy chulo, y que tiene la particularidad conjuntamente con el Bustamov, el primero, que el lomo no es blanco totalmente. Este tiene a este señor aquí. Este se le escapó a Sony que metieran esto aquí. Y el Bustamov es totalmente aquí dibujado. Son los dos juegos que dentro del catálogo de PlayStation 2 PAL Europa, PAL, no el americano, que sí, el americano sí que vienen totalmente serigrafiados. Son totalmente, no son blancos neutrales. ¿Qué es? Gracias, David, por estar por aquí un ratito. Gracias, descansa, guapo. Dice Irapo, curioso detalle, sí. Y el otro es ya lo enseñamos, el Basamov, el que sale el niño con chupete, con gafas de sol en la portada, también una portada muy loca, y que tiene además el lomo es totalmente serigrafiado. Son los dos únicos. Bueno, y dice que hay uno le pasa uno. Bueno, eso ves, Colview, que tiene esos juegos. Como esos juegos no he ido yo por ellos, no lo sabía. Pero parece, según Colview, hay el Rally, que no sé cuál será, que también lleva algo en el lomo, y uno de control de coches. ¿Cuál es el de coches de control? Porque yo tengo alguno y no lo tiene. Ya no los dirás cuál es, Colview, cuando puedas. A los que no hayan visto los otros los tienen en YouTube si tienen. Bueno, si alguien no habéis visto los demás especiales, este sería el 9º especial, 8º de PAL, y el primero fue totalmente importaciones USA Japón. Los tenemos también en YouTube, que por cierto, chicos, estamos muy contentos con YouTube. La Eva me ha dejado aquí que os pase el enlace. Todos los que nos queráis seguir en YouTube, ya lo sabéis, tenéis los enlaces ahí. Estamos muy contentos porque resulta que tenemos unas cifras de 347 seguidores y hemos llegado a lo que nos pedía YouTube para visualización de horas, que es lo más difícil. Pero ahora nos falta llegar a 1000 seguidores.
seguidores. Pero estamos muy contentos porque resulta que nos veis bastante en YouTube y eso nos significa muchísimo. Que el que quiera ya sabe, aquí tenemos las redes, todos los vídeos los subimos a YouTube para que lo podáis disfrutar cuando queráis. Que de hecho voy a poner de nuevo las redes. Aquí las pongo, que tenéis aquí YouTube, Instagram, también el TikTok, y si queréis uniros a nuestro Telegram, nuestro grupo, que somos ya 160, todo el que quiera meterse, seréis más que bienvenidos, una comunidad muy sana que tenemos y que hacemos piña. Te dejo lo que está en abierto, esta pereza. Sí, Kai, la verdad, estamos en 4.000 horas, estamos en 3.990 y pico horas ya. En 7 meses que llevamos con el YouTube y solo con 347 seguidores, la verdad estamos muy contentos. Yo sé que por ejemplo hay compañeros que nos han comentado que llegaron a los 1.000 seguidores bastante fácil, entre comillas, pero que les costó mucho llegar a las 4.000 horas y nosotros estamos muy contentos, pero le faltan los seguidores. Os pegamos cada chapa. D4B3, dime cómo se pronuncia, porque me ve D4B3. Buenas noches, pareja. Estoy intentando deletrearlo, para que no me canees. Dalbert. Dalbert, ¿no? Dalbert. Será Dalbert, ¿no? ¿Es así, Dalbert? RC Revenge, dice Colview, que es el juego de Radio Control. Ah, vale. RC Revenge. Le echaré un ojo. Dice, ya que haces piña, ponme un zumo de piña, perdón. Tierra, eso no mola, ese chiste es muy malo, Dalbert, ¿ves? Dalbert, mira, no hemos acertado, Eva me lo ha chivado y hemos acertado, Dalbert. A ti te está cortando, Kai. Nada, haces un contenido muy bueno, Kai. Yo creo que te costará quizá las horas, pero la gente te sigue y eso vas a llegar seguro. Nosotros, por lo que sea, nos cuesta más que la gente nos siga. También hacemos un contenido muy tocho para YouTube. Son directos de Twitch. Eva los modifica un poquito, pero son largos. Pero bueno, la gente nos ve. Tú haces un par de 1 hora y triunfas. Hola, Cal, buenas noches. Me incorporo un tardecito. Bueno, ya nos quedan unos cuantitos, unos 20 juegos. 15, 20. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, un juego que yo lo esperaba con agua de mayo es Altered Beast. Juego ahora muy buscado, que en su momento se llevó hostias con ondas. No me pareció mal juego. Lo que claro, al excelso juego que era el beat'em up de Altered Beast, este beat'em up de acción en 3D no supuso tanto. Pero yo lo disfruté. Muy guapo en ciertas cosas y en otras no tan guapo. Yo disfruté de este Altered Beast. Esta es la edición española, italiana. Las transformaciones. No estaba mal, el juego. El tema es encontrarlo ahora. Nos costó en su momento conseguir una copia de este Altered Beast. Sí, es raro, el Rapo, es muy raro. De hecho, me parece que lo fuimos a buscar. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Badalona? ¿Era Badalona o Santa Coloma? ¿Dónde fuimos? A una tienda perdida en donde parió Cristo, que vendían juegos de segunda mano. Compramos un par de juegos de PlayStation 4 y compramos el Arton Helico 2. El Arton Helico 2, que tenemos el primero, y este Altered Beast. ¿Pero en qué zona? No sé si era Hospitalet. ¿Me llevaste a comer a alguna parte? Seguro que... Sí, fuimos a cenar seguro. Cenar fuimos seguro. A ti no, si no íbamos a cenar, no te sacaba de casa. Sí, pero creo que fue Hospitalet hace 5 o 6 años. Al principio, cuando volvimos de Chicago. No me acuerdo, pero lo buscamos por Wallapop. Sí, fue una tienda que lo tenía en Wallapop a la venta. Pues ahora lo miro. No, pero no lo compramos por Wallapop. Le preguntamos por allí, sí, lo tengo en la tienda expuesto, lo podéis venir a ver. Y fuimos allí, y allí lo compramos. Y era una tienda que vendía por Walla, hace muchos años. Cuando Walla era otra cosa. Que no me acuerde, sí. Mal asunto. Sí.
Hola, ya, dice, pa' guapo tú, ya me acabé ostras, el DLC de Cyberpunk, pues ya nos cuentas como qué tal. A ver si nos ponen los dientes largos, Jack. Hoy le pasaré otra playlist de relax para que lo necesite esta noche, por si acaso. Bueno, de bestias a más bestias todavía, nos vamos a esto. A ver quién no ha jugado a esto. Sobre todo los de PlayStation 1, que fueron brutales, el 1 y el 2. Los Bloody Roar, juegos de Hudson. El 3, juegos ya muy buscados. A mí también me encantan Colbium. De hecho, los quemé casi los CDs en Play 1. Me encantaban. Me encantaban. Este es el Bloody Roar. Este es un juego el cual, si lo buscáis, siempre tenéis que acudir aquí, al mercado UK, que este es de los pocos que comparte con el territorio inglés y es el español. Este fue en Puja en eBay hace años y me salió por 6 o 7 euros, cuando aquí ya estaba desaparecido por eBay. Y siempre es un poquito más económico en UK este juego. ¿Tú pillabas a Alice, la conejita? Bueno, a mí sobre todo me gustaba Long, que es el tigre, y Yugo el lobo. Son los dos, para mí, los dos top, los que siempre he llevado, siempre. Y luego tenemos el más raro quizá, es su cuarta parte. Creo que este salió en GameCube. También salió en GameCube, que esa es bastante más fácil de ver, pero sobre todo el problema que tiene es esto, totalmente para España, y lo hace más difícil de ver. Este Bloody Roar 4 mejoraba a nivel gráfico. Sí, la verdad es que está guapo. El tema sobre todo porque está ajustado y sobre todo, lo más importante, la protección que da el plástico a roces, a la humedad, sobre todo el papel de la carátula, al propio polvo. Y porque claro, al final los juegos no los juegas todos los días y los tienes metidos en la estantería, en cubículos, en cajas. Y contra mejor protegido estén, mejor, porque lo vas a agradecer a futuro. ¿De dónde son? Dices que las carátulas o las fundas, o nosotros. Ya lo he comentado antes, las fundas estas las compramos hace 3 años o 4, a una tienda del País Vasco, que eran productores y vendían por online, tenía una tienda online de fundas de todo tipo, y les compramos muchísimas. Aquella tienda cerró, pero me quedan muchas todavía. Las que compramos ahora, que hemos pasado el enlace, son las de Switch y PSP, muy buenas en Amazon, 200 por 10 euros, además de tira adhesiva. Pero ya de estas nos quedan todavía unas cuantas y no hemos vuelto a comprar. Son muy buenas portadas, sí. La leche, las de los Bloody Roar. Bueno, un juego bastante esquivo ya en Play 2, sobre todo la edición española. Es el State of Emergency. No el primero, el segundo. El primero era un juego muy loco que lo distribuyó Rockstar. Un juego de South Peak. El primero que ya mostramos hace unos par de episodios. Pero sacaron una segunda parte que no tuvo el apoyo de Rockstar. Y también salió para España. Este juego tan loco. Y nos costó, es un juego que se veía hace años y nos costó encontrarlo, la verdad, la madre del tatano, como diríamos aquí, encontrar esta versión española del State of Emergency, la segunda parte. Juego muy loco. Aquí. Mark the switches on your map.
Matabas a todo lo que se meneaba en la primera, aquí creo que en la segunda también. Creo que es mejor la primera parte, creo que el segundo salió un poco tonto. They'll slaughter the prisoners if you don't help out. Quick, Mac, take out those guards. Y bueno, un juego que enseñamos en DS, que era muy chulo, hecho por WayForward, muy guapo, que muchos comprasteis, el Space Chimp, pero claro, este no es el Space Chimp de DS de WayForward, es un juego de 3D, pero para que veáis la diferencia, no sé si os acordáis, juego menor, que nos hacía gracia, molaba a Eva, los monetes, plataformas, Space Chimp, misión espacial. Mira, ahora que estamos, vamos a buscar el de DS, que es el de DS que está muy guapo, que es de WayForward. Bueno, pasable, pero ya que estamos aquí, mira, vamos a buscar el DDS y así veis la diferencia, porque hay muchos juegos que pensáis que son auténtica chusta, pero luego resulta, mira, mira, ya que sale, aquí sale el canal, este es nuestro canal, 347 seguidores, gracias a todos, tenemos ya 264 vídeos subidos, bueno, aquí está subido todo lo del canal. Tenemos, mira, aquí tenemos los especiales de Nintendo DS, todos los que hemos hecho 7-8 de todas las colecciones de DS, de Nintendo Switch, temas especiales de tiendas limitadas, Evercade, Vita, PSP, PlayStation 2, lo que estamos haciendo ahora. Bueno, todo el contenido. La verdad es que es muy guay. Al final estamos dando caña a YouTube y no queríamos. Eva se está pegando a veces unos curros. Bueno, y lo último, los cierres que hemos hecho de las mudanzas, ¿no? De Play 4. Pero vamos, vamos a buscar lo que quería buscar, era el Space Chimps DS gameplay, para que veáis la diferencia, que hay muchísimos grandes juegos en DS que en sus consolas mayores, PlayStation 2 y Play 3 y Wii, son auténticas chustas. Y este es un juego de WayForward, por ejemplo. Cambia mucho, incluso tiene fases de shot em up como aquí, además estilo Muy guay. muy guapo. Y luego vamos a ver la fase jugable, que hablando, comprando con el monete, aquí. Y ahora que mucha gente está comprando estas consolas, la Mii U, todas estas que se pueden emular, se pueden poner lo de DS. Es un plataforma 2D o semi 2D muy chulo, de WayForward, muy guapo. Y muy baratito, muy baratito. Pues lo comparas con el de Play 2 y dices, eso es Play 2, vaya mierda. Pues sí. Guapísimo. Dice Irapo, muy infravalorado en PS2, sí. Sobre todo títulos quizás más ambientados en infantil. Hay títulos muy chulos en Play 2, sí. Y en DS también. Pelis, series, hay juegazos en Play 2. Basados en películas que hemos ido enseñando estos días. La verdad es que estaban muy bien. Y muchos tenemos. Bueno, vamos a donde íbamos, para que veáis la diferencia. Este es el de Play 2, que no está mal, pero claro, cambia bastante. El otro es un juego más divertido. Dice Rapo, quizás esta generación fue la última buena de videojuegos de Disney incluso. Bueno, hay algún juego que está bien, de Disney, Rapo. Hay algún juego ahora en Switch que han salido buenos, Por ejemplo, el último Bob Esponja estaba bastante bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchos se infravaloran ahora y luego al futuro se valoran más. Bueno, vamos al siguiente. Otro bastante buscadito, este MX XXX Triple X, juego de bicis, de trial, de Acclaim. ¿Veis la portadita? ¿Cómo llamaban? Luego resulta que no llevas a ninguna chica en bici, pero te ponían una chica de buen ver para vender el juego. Bueno, alguna chica había, sí. ¿Cómo se engañaban? Nos engañaban como a tontos, Este estaba bastante guapo. Portadón, Cal dice. Este es top, jaja, dice Colvio. Pues estaba guapo este, de bici, estaba chulo. Sería el símil con Tony Hawk de la época en bicis.
Buena música. Bueno, vamos al siguiente. Pac-Man World. Este no nos costó esto. Este creo que le puse una funda. Ya enseñamos el otro día el Pac-Man World 3. Y digo, ¿dónde está el Pac-Man World 2? Pues también salió el Pac-Man World 2, juego que también salió para PSP. Esta es la versión portuguesa-española. De los Pac-Man. A ver si veis un poquito. La música de la entrada ya pinta muy bien. Este es un juego de muy Deva. Y además... muy chulo. Ah, guapo. Muy chulo, ya pues sí, muy chulo. Sí, Colby, ahora vas a ver el Pac-Man Rally. Aquí sale ahora. Ahora que lo comentas, muy guapos todos. Bueno, ya sabéis que el Pac-Man World salió en Play 1, este no salió en Play 2 y PSP, luego tenemos el Pac-Man World 3 también, que salió en PlayStation 2, que ya lo enseñamos la semana pasada. Y tenemos el Pac-Man Rally, el que comenta Colby. Rarete y muy chulo. Este, aquí lo tenéis, Pac-Man Rally. También muy guapo. Muy infravalorado también. A ver si vemos un poquito de gameplay. Aquí. Mirad. Un poquito de limpieza de imagen. Qué guapo. Está muy chulo, Colby. Yo creo que no se podía pedir más de la Play. Estaba muy guapo. Y muy infravalorado. Y muy perdido este juego también. Se ve poco. Vamos con otro de Bob Esponja. Y este es un party. Es un juego para jugar con colegas. El Bob Esponja Luces, Cámara de Acción. Bueno, es el que se ve más común de Bob Esponja. Los otros se ven muy poco, pero el que se ve más es este party. Supongo que haría más tirada. Este juego de minijuegos de Bob Esponja. La edición española, THQ. Distribuida totalmente en español. Todo. Y ahora estoy viendo aquí dos cositas muy chulas, muy canela en rama. Canela en rama. De Konami. A ver quién la acerta. Es de Konami. Y ahora de la misma saga de la cual Konami nos acaba de hacer una cerdada en su último juego que ha anunciado. Supongo que sabréis qué saga es. Guapísimo. Lo que viene ahora. Os doy 5 segundos. Silen, no. La última cerdada que nos han hecho es el Contra. La saga Contra que va a sacar Way Forward. Juego que pinta espectacular. Rezuma clásico y que en Switch lo van a sacar en Codinabox, en un zip en Europa. Es la saga Contra en PlayStation 2, el Shattered Soldier es uno de ellos. Este Shattered Soldier salieron dos en PlayStation 2. Sí, contra Codinabox. Bueno, Luma, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya lo comenté en el directo anterior. La Limited Run Games ya comentó que iban a sacarlo en físico el año que viene.
Seguramente sacarán edición sencilla, edición intermedia y edición collector. O sea que nos vamos a ir directos a la edición de USA, la limitada de Limited Run Games. Está claro. O sea, la única edición que lleve cartucho. Es un juego que además es muy de portátil y nos lo van a sacar en un zip. Un juego que además no creo que llegue entre las 8 y 10 gigas, que cabe en un cartucho de sobra. Es una auténtica cerdada. Dice Irapo, mortal este juego. Sí, sí, muy chulo. Igual que Colvio, que también dice que es muy bueno. En PS2 es guapísimo, dice Luma. Dice Irapo, fue la primera y una vez que me timaron por Wallapop cuando estaba empezando a comprar, jaja. Vi por 10 euros solo Bizum. La madre, y por 10 euros te timan. La madre que los parió. En fin, hay gente muy loca, ¿eh? Bueno, voy a poner un poquito de gameplay. Muy chulo. Muy guapo. Dice Luma que lo tiene claro. Nunca vi el juego ni los 10 euros. Bueno, a todos nos ha podido pasar alguna cosa así parecida en Wallapop, ¿eh? No ha sido el único Irapo. Y bueno, y luego tenemos el Neo Contra. También para España. Este otro juego, bastante esquivo también de encontrar. La portada mola un mazo. La portada es muy guapa. Dice Luma que de ese juego tengo la versión coreana. También algo raruno. Joder, coreana. Qué guay, ¿no? ¿Y cambia la portada o es diferente? Dice Rapo, diseñazo. Sí, la verdad es que es unos diseños muy guapos. Dice, bastante mejores que los que sacaron en Play 4. ¡Vergoña! Sí, a ver, no era mal juego, pero claro, decepciona muchísimo. A ver, vamos aquí. Vemos un poquito de gameplay. Aquí nos plantearon un shoot 'em up, un twin stick, un run and gun isométrico. Y también estaba guapo, ¿eh? También estaba guapo. Cambiaba bastante la perspectiva de lo que era un Contra realmente, pero no estaba nada mal. Dicen, a ver, si no sacar el de PS3 en físico, vaya tela. Bueno, se han hecho una dedicación siempre. Dice Ray Dijon, mira, aquí sale Ray. Le hemos sacado de la penumbra. Portada desde Jim Lee, dibujante de cómics. Tiene toda la pinta. Buen dato ese, Ray. Jim Lee. Portadón. Es un portadón, Colvio. Sí, sí. Portadón espectacular. Bueno, vamos por el segundo de Wallace and Gromit. Juegazos también. Ya enseñamos el de el conejo mutante, el del zoo. No, el del zoo no, el del conejo mutante o algo así se llama. Juegos muy guapos, plataformas muy chulos. Y nos faltaba enseñar este Wallace and Gromit, proyecto del parque zoológico. Muy guapos estos juegos, unas plataformas muy chulos, muy de Eva. Si los veis, no perdáis la oportunidad de comprarlos, en serio, son muy buenos juegos. Muy guay. Muy chulo. Y también son para España, totalmente. Distribuidos por Acclaim. La gente que dibujaba es Men, ¿no? Jim Lee. ¿Tuma? Bueno, también han dibujado otros. Ha dibujado otra gente de cómics, este hombre, Jim Lee. Es un tío muy prolífico, pero vamos, la calidad que tiene es excelsa. Bueno, saga Earth Defense Force, longeva, juegos que nacieron en la saga los Simple 1000 de PlayStation 1, luego PlayStation 2 los Simple 2000, y que la Essential Games y 505, otros juegos de la saga, nos trajeron aquí. Este es el Global Defense Force, la versión española. Los juegos de matar bichos, aliens, hormigas gigantes y arañas. A saco, muy divertidos.
A ver, aquí. Lo veráis un poquito. Dice Colby, este me encanta. Ahora es que le metí. Y a mí también, Colby. Me encanta la saga Air Defense Force. Me encanta. Y luego tenemos el Monster Attack, que ese también lo tenemos, pero lamentablemente no llegó a territorio ibérico. Aquí solo nos llegó este y el Tactics, que es el mismo pero a nivel táctico, un spin-off. Una pena. Dice Raddy John, nos comenta quién ha dibujado Will Catch, X-Men, Batman. ¿Ves? Me sonaba Batman, ¿ves? No estaba seguro. Pues sí, Raddy John nos lo asegura. Dice Colby, Monster Attack está ahí por comprarlo yo. Pues no sé cómo estará Colby. Ya nos salió por 40 euros hace un par de años, ¿eh? Lo compramos por 20, 40 euritos. Ya solté pasta, ¿eh? No sé cómo estará ahora. Si seguirá a los 40, habrá subido un poquito. Solamente creo que es el PAL Francia, UK, Italia, creo, ¿no? O PAL Francia, UK. Dice Luma, ese lo pillé 20 euros, Elliot, precio de arribo. Muy guapo ese precio, Luma. La verdad es que sí. 20 precintaditos, está muy chulo. ¿Ves? A mí me falta el de los aviones. Ese es uno de los que yo quiero. El spin-off de aviación, de simulación. Ese es el que me falta. De algunos que me falta. Que siempre me ha puesto los dientes largos el bueno de Barugón, que lo tiene él. Y ese me pone palote, como diríamos mal hablados. Ese es un buen juego que nos falta y que ya está caro y muy desaparecido. Francia UK, ¿no? 45 así. Bueno, pues sigue bien de precio. Pues ese precio, bueno, son 45 euros, pero bueno, no son los 80, 100 que ya empieza a picar. Sí, Naveche tiene un estilo a Starship Troopers. Que por cierto, esa película me la he visto un montón de veces. Que cómo molaba esa peli. Tiene ese toque que te hace verla un montón de veces, ¿verdad, Naveche? En la Starship Troopers. Bueno, vamos a los Castlevania. El primero, que aquí se renombró Castlevania secas. En Estados Unidos, el Lament of Innocence. Bastante guapo. Bastante olvidados y que a mí me gustaron. Este reinicio de estas sagas. Me gustaron bastante y creo que la gente los ha masacrado mucho. Vamos un poquito de gameplay. A ver un poquito, que veáis. Dice Luma, no hay Castlevania malo. No, a mí me encantan todos, la verdad. Es una saga que le tengo mucho cariño. Dice Irapo, no me disgustan ninguno de los dos. Había que adaptarse. Sí, y al final te adaptas y están muy guapos. Dice Lokimara, ya saltó. El cine la sacamos también de la penumbra. Me encanta la peli de Starship Troopers. He perdido la cuenta de las veces que me la he visto. Pues ya somos dos, Lokimara, tú y yo. Yo también la habré visto por lo menos... Pues no sé, 15, 20 veces. Y a veces que la he visto, que la pongo yo, a veces la he puesto, Eva me dice, ¿otra vez la ves esta película? ¿Pero por qué ves esta película? es que el tema de monstruitos y tal, cuando ya la he visto una vez, pero me gusta mucho. Esa paranoia que tienen, siempre ese doble sentido que le dan al guión, ¿no? El tema de cómo se mofan de la tiranía, de las dictaduras, del periodismo, de la información, de todo, ¿no? Y le ves esos toques que tiene, y luego la sangre, las vísceras, y que no se cortan un pelo. Me pareció genial. A mí me gustaba Hot Shots. Eva le gustó Hot Shots, por ejemplo, que le divirtió muchísimo también. A mí también me gusta Hot Shots. De policía. Luego de policías también. Dice que le gustó. A mí también me gustó. La vi muchas veces en el cine. Dice Colby, bueno, el de 64 era un poco castaña, pero se podía jugar. Sí, el de 64... bastante torpe, pero bueno, tenía su esencia también, ¿eh? Y ahora búscalo y paga por él, que está caro. Quizá el más torpón es el Castlevania Arcade,
que lo recuperó Limited Run en el Collection. Ese juego que es muy duro, es muy durillo. Que salió en PlayStation 2. Ese también me falta. Que salió en ese recopilatorio de Sentias de arcade que salieron en Japón. Que lo tiene el Barugón, también lo tiene. Es uno de los juegos que tiene 2 o 3 que me faltan a mí. Y yo tengo unos cuantos que le faltan a él. Y estamos ahí que tendré que hacerle un día un cambio. Ese también está bastante torpe, ¿eh? Dice Cal, dice, lástima que las secuelas bajan algún pendaño. Bueno, yo la disfruté bastante. El tema de los de Play 3 me gustaron bastante. No me gustó tanto la segunda parte de los de Mercury Steam, pero el primero de Mercury Steam me gustó mucho. Incluso el de 3DS, aunque era cortito. Sí, Hot Shots y Top Secret, dice Colvio. Sí, muchas risas, ¿no? Y luego aquí tenemos el Cars of Darkness. Me acuerdo que fui como un loco. Este lo compramos de salida cuando salió al mercado. Fue un game corriendo el día de lanzamiento. Este lo fui a comprar el día de lanzamiento y lo disfruté como un enano. Para España también. A ver, que veáis un poquito. Dice, sí, el Castlevania era duro. El PS2 de Japón era en los Oretachi, sí. Tienes toda la razón. Tengo unos cuantos de los Oretachi. Tengo algunos, además con todos los extras, ¿no? Que te vienen los CDs de música, los bundles que te vienen dentro, los manuales muy chulos. Tengo unos cuantitos Oretachi, pero eso me falta. Eso me falta. Si te quieres ver, Colby, los que tengo de importaciones, ahí verás algunos. Pero ese es uno de los que en su momento no le pegué y me falta, ese Castlevania. Dice Noisa, los de 64 son infumables. Ahí dando caña. Hola, Noisa. Dice, hablo de Starship. Ah, lo que comentabas antes. Ah, sí, las secuelas, sí, claro. Hay varias. No, infumables no es la palabra, Cal. Mierdas gordas como un Everest. Pero auténticos mierdolos. No es que sean infumables, son... Mira que me gustan las películas de serie B, pero qué mal lo tomaron. Mira que podían haber hecho películas malas de serie B de Starship, pero muy malas, muy malas. Una pena que se cagaran así la franquicia. Dice Noisa, mucho mejor el Vampire Hunter D que los Castlevania del 64. Sí, el Vampire Hunter D estaba bien. Dice Colvio, yo tengo el Castlevania el Thunder Cross, el Trio de Punch y alguno más, pero me está picando hacerme con todos. El contra lo tengo entre los ojos. Sí, bueno, yo tengo alguno ahí. Y tengo también la espina de los Sega Ashes también, Colvio. Que quisiera unos cuantos. Tengo unos cuantos que me gustaron, pero tengo alguno más. También tengo de la colección de Hudson Soft, algunos cuantitos también. Claro, y hacerse ahora con estos juegos pica bastante, ¿eh? Bueno, si algún día podemos... muchos de los que queremos que nos faltan son de japoneses o americanos. No, Isa, es que no te he leído, guapo. No es que la haya queriendo, en serio, guapetón. Dice, el 3DS es directo a DVD, super mierder, pero la vi. Sí, era cuando eran estas seudónimos que compraban la franquicia, fulanos de tal, fulano de cual, te hacían una mierdi serie, mierdi peli y lo directamente a DVD o VHS. Toda la razón una vez. Ostra, Colvio, tienes completa la de Sega Ashes. ¡Ole! ¡Ole! Muy bien. Mira, yo te voy a decir ya mis quehaceres. Los Sega Ashes, pero sobre todo un juego japonés que quiero, que se me pasó para completar el setup de Chums, el Ibara. El Ibara de Cave es el que quiero. El Trigger Excelica también me falta, pero como va a salir en Switch igual no lo pillaré, que es más baratito, pero el Ibara es el que me falta de todo lo... Porque tengo muchos juegos japoneses de Chums. Difícil. Cuando estaba a 100 eurillos no lo compré, se me pasó, y el arroz se me pasó rápido. Ya está mucho dinero.
3.50, 4, ya está la cosa mal. Bueno, vamos al siguiente. Otro juego que subió mucho de precio. A ver, calidad tiene. Distribuido por Essentials Games. Este Buccaneer, otro juego de la serie 2000, japonesa. Este es para España e Inglaterra. Un juego muy chulo, un hack and slash muy desconocido, que por lo que sea subió mucho de precio. Y ahí está. A ver qué os parece, porque es bastante desconocido. Dice Colby, complicado de ver ese Buccaneer. Sí, este nos costó mucho encontrarlo. Y ya solté la guita, solté 30 euritos hace 4 años. Colby, o sea, y hace 4 años 30 euritos ya era soltar dinero, ya era soltar dinero. 30 euros hace 4 años para este juego ya era... Claro, estabas acostumbrado, todavía no había pegado el subidón en el PlayStation 2 y lo más que pagabas eran 10, 15, 20, alguno de importación 40, 50. Por ejemplo, uno que pagué yo bastante, que fueron 100 euros, que es por el que más he pagado de Play 2, lo enseñé otro día, es el bundle que viene, el americano, a ver si me sale el nombre, del Pink. No me sale el nombre, tendría que mirarlo, pero es uno que ahora mismo está en 1000 euros. Ese juego con el bundle con la guía de Atlus. Un táctico. Está en 1000 euros. Y lo tengo precintadito todo y me costó 100 en su momento. Pero mira, ahora si el Pin Poison, exactamente. El bundle de los pocos que venían con la guía de Atlus. Y ese ahora mismo está precintado 1000 euros. 600 euros sin la guía. 400, 500 en mal estado. En fin, una locura. Juegos americanos. Menos mal que cogí unos bastantes en su momento. Ahora muchos ya no los puedo coger. No puedo ir a por ellos. Dicen a veces, bueno, los Zooms en general sí son exclusivos de Japón, son difíciles. Sí, pero bueno, yo los cogimos todos bien en su momento. Entre los 30 y 40 y 50. El Dodonpachi, bueno, muchos que os enseñé en el directo de importaciones. A buenos precios. Pero claro, estábamos hablando de que eran 2 años antes de la pandemia. Ya casi estamos a punto de la pandemia, empezaron a subir. Y ya en la pandemia se disparó todo. Dice Ready Jump, ahora están pidiendo más de 100 euros por el Buccaneer. 100 euros ya, madre mía. 100 euritos. Ya pica 100 euros, ya soltar 100 euros ya pica. Bueno, vamos al siguiente. Un juego de Disney. No está mal. As in Acción. Juego bastante notable. De catálogo de Disney. Este Chicken Little. Mejor el primer juego, pero este no estaba mal. Los Shooms son complicados en 360 Jack. Pues yo tenía casi todos. Me he ido deshaciendo de todo lo de 360 Jack. De hecho aún me queda alguno. Ya ahí lo tengo. Todos los collectors de Chums también de 360 y tal. Sí. Quizá el mejor juego de Matrix es este Enter the Matrix. Bastante bueno. Mejor que el otro que enseñamos el otro día. A ver, un poquito que veáis. Está bastante bien este. Está bastante guapo. Eva está cenando la tía. No me ha esperado. ¿Tú te has tomado un batidito? Qué buena. Bueno, es ensalada. Está bien. Dice, muy bueno el Enter, dice Naveche. Salvo la parte en la nave. A día de hoy no sé lo que hay que hacer para pasarla siempre. Me sale por suerte. Yo no me acuerdo de esa parte. Yo lo jugué, no sé, lo que no sé si lo dropeé al final, pero me gustó lo que jugué. Naveche. Bueno, otro Need for Speed, el Undercover, bastante chulo, mucha velocidad, ya sabéis.
Mucha velocidad, se siguen viendo bien. Standard cover, a ver un poquito de gameplay. Ahora estaba viendo, gracias al bueno de Malomola, que si está por ahí, de nuevo muchísimas gracias. Hemos llegado a la cifra de 79 suscriptores. Una locura, lo estoy mirando ahora, no me lo creo. No me lo creo que estemos casi en 80 ahora mismo con vosotros. Me da hasta repelús. Muchísimas gracias a todos. Malomola además lleva 3-4 días el hombre sorteando subs a vosotros. Qué grande. Bueno, otro juego infravalorado, muy buen juego de plataformas, este Kia Dark Lineage, bastante chulo. Muy disfrutable. Veremos un poquito. A ver. Muy colorido, muy guapo. No todos eran Jak and Daxter ni Ratchet and Clank. Este estaba muy bien. El Kia. Ese era Multi 3, España, Italia, Portugal. Y es el penúltimo, nos queda solo uno ya, de toda la colección de Play 2. Después de 9 especiales con vosotros, acabamos la colección de Play 2, Nos vamos a quedar huérfanos de los jueves. A ver qué hacemos los jueves ahora. ¿Qué enseñamos? Y ya por último, uno que ha aparecido aquí. Este Naveche lo conocerá. Tengai. Tenga usted. Juego de Sikio. Tengai. Para acabar bien, ¿no, Corview? Sí. Aquí un gran juego de Sikio que los hemos vuelto a tener en Switch, en esos recopilatorios, el alfa y el beta, y después en Play 4 que nos ha traído también Clear River Games. Creo que están genial. Creo que si os gustan los shoot 'em ups, esos recopilatorios son brutales. Son juegos de 3, 4, 5 horitas, muy disfrutables, rejugables a rabiar, muy chulos. Aquí que veáis lo que ahora entendería Eva por un shoot 'em up, un poquito más bizarro. Vaya Shum, dice Luma. Sí, muy guapo, muy guapo. Este se nos había traspapelado. Es muy guapo el Tengai. Este los tenemos en Switch, Eva, y en Play 4. No es recopilatorio. Flow Saoyuki dice. Y con este acabamos el directo de hoy. Este es el último de las colecciones. Sí, chicos y chicas, si os gusta el tema de Play 2, y tenemos todos los especiales subidos a YouTube en su carpetita correspondiente de PlayStation 2 y los podéis disfrutar a vuestro rollo. Que lo sepáis. También están en Twitch, También los tenemos en Twitch si preferís la plataforma de Twitch. Así que tenéis un montón de horas de contenido. Y también de DS, toda la colección de DS, 3DS, PS Vita, PSP. Nos falta Wii. Mira, no sé si haremos Wii la semana que viene. Igual Wii. Enseñamos un especial de Wii. No sé qué haremos. Porque estamos enseñando PlayStation 3 en plan IRL de momento con Eva. Pero igual el jueves enseñamos Wii. O ya hablamos con vosotros. O por votación, sí, Naveche. También lo podemos hacer por votación. ¿Qué tenías pensado tú, Naveche? ¿Que enseñáramos el culo? No sé, Wii creo que no hemos enseñado nada. Puede estar bien. ¿Y qué más nos quedaría? Wii. O enseñar cositas o Play 4. Que Play 4 hicimos RL, pero podíamos. Mira, dice Lokimara que Wii sí. Y Lokimara aquí es Dios, Aquí hay que hacer caso a Lokimara, El culo no. Wii está bien, Colvio dice. Bueno, enseñamos Wii. Es una colección modesta. 170, 180 jueguecitos. Que creo que la vamos a cerrar ahí. No vamos a buscar más.
creo que la dejamos ahí porque tampoco nos apasiona demasiado seguir con Wii. Es una consola que, a pesar de que tiene joyitas, nos cuesta hacernos jugar con esos mandos que tiene. Pero la enseñaremos y creo que hay mucha gente que le apasiona y que le puede gustar el especial. Así que bueno, lo hablamos esta semana. Como son 170, 180, lo podemos hacer en 2 especiales si preferís. Hacer 2 especiales de 70, 80 juegos cada uno. En vez de hacer los de 100, 80 creo que es un buen número, 85, 90. Erapo, ¿cuánto tiempo llevamos coleccionando? Bueno, yo coleccionaba toda la vida. Por X motivos, cuando nos casamos, Eva y yo, se vendió la colección de Play 1 y MSX y como de la amiga, para ayudarnos a pagar la boda. Y luego Eva me metió otra vez el gusanillo, ya lo he comentado. Alguno de los juegos que hemos enseñado hoy, el Green Game War me lo regaló ella, me lo buscó ella. Así que llevaremos coleccionando desde aquello, o sea que 12, 13 años llevaremos. 13 años. No fue duro, fue bonito, la verdad fue para una cosita muy bonita, que fue casarnos. Y fue para ayudarnos a pagar la boda, el fotógrafo, el jamonero, como dicen algunos. O sea que estuvo muy bien. Que sí, que luego dices, ostras, son cosas muy duras, que deja una colección de MSX que tenía brutal y Play 1, pero no me dolió. Lo hicimos con cariño y luego hemos vuelto a coleccionar otras cosas. O sea que no fue duro para mí, realmente, fue bonito. No, Ray John, la verdad es que no sé, es como que pasemos una etapa, ¿no? Es como que fue como conseguir una meta, tener aquello, igual que el MSX, y dije, mira, lo vendimos y no me ha dado, no me genera necesidad. Quizá algún juego de MSX que le tengo cariño, igual, pero tampoco. De hecho, ahora estoy más centrado en coger cositas que le gusten a Eva y que nos gusten a los dos, que nos llena más, realmente. La verdad es que sí. Bueno, vamos a centrar aquí la cámara. Pues bueno, pues ya el especial de jueves lo tenemos liquidado. Mañana había pensado, no sé si lo veréis bien. ¿Os acordáis que hace 2 semanas empezamos el especial de tienda limitada Limited Run? Hicimos un especial de casi 100 juegos de Limited Run, los primeros 100 de Limited Run, de casi de 1300 que tienen. Pues haremos la segunda parte, si veis bien, del catálogo que tienen tan diferente, porque son muchos juegos no han salido fuera de su tienda. Así que mañana, si queréis, hacemos la segunda parte, donde lo dejamos en el anterior de hace 2 semanas, y seguiremos con Limited Run Games, juegos de Play 4, PS Vita, Switch, que sacaron. Hicimos casi. Limited Run llevará 6 años en el mercado, casi el primer año, que sería el primer año de nacimiento del mismo, pues haremos quizá el segundo año, si os parece bien. Gracias, Eirapo, por estar aquí un ratito, gracias, guapo. Venga, la Naveche, pues no sé, no sé quién estará hoy en directo, si tenéis alguna predilección, no sé quién está, a ver, no sé quién habrá hoy. Tenemos a Metri. Metri nos hizo una red estupendísima. Nos vamos a ver a Metri. Nos vamos a Metri. Porque además ayer vino mucha gente, se nos siguieron. Y le vamos a corresponder, chicos. Dale un abrazo grande a uno de Metri. Gracias, Cal. Adiós, Colview. Nos vemos mañana, el que quiera estar. Y si no, el domingo, ya sabéis, novedades, pre-orders, lanzamientos de la semana que viene y unboxing de cosas que hemos ido comprando. Gracias, Kai, Naveche, Pilder. Un abrazo grande. Nos vamos. Nos vamos vamos 10 segunditos. Ray Dijum, adiós, buenas noches. Flores, guapo, adiós. Noisa, dale. Oye, que sé que estás en el gimnasio, dale caña. Adiós, Pili, guapa. Venga, nos vamos. Hasta luego, chicos y chicas. Yo es lo que... Parece que no nos vamos. Ahora sí que nos vamos. Parece que no nos íbamos. Ha sido un fail. A ver si ahora nos deja. Ha hecho el Stream Elements, ha hecho una cosa rara, ¿eh? Bueno, adiós, Loki Mara, guapa. Ahora sí, venga, vámonos.
cuesta nada darle a seguir, ¿vale? Así que